No sabes nada de lo que dices, así que, a menos que quieras acabar enterrado como tu padre traidor y tu madre sangre sucia, mejor cállate y aprende a respetar a los superiores. Así, de repente, desapareció cualquier rastro de civilidad al que Harry se había aferrado. En cuanto los insultos salieron de la boca del mayor, su rostro se volvió de piedra y sus ojos brillaron con un aterrador fuego esmeralda. Escúchame, repulsivo, innato mago, dijo el chico de cabello azabache, con palabras tan agudas, cortantes y cargadas de tanta intención de herir, que los que estaban al otro lado de la sala común se apartaron de él. Viniste aquí con la esperanza de demostrar tu dominio sobre mí, demostrarle al insignificante Harry Potter de primer año quién manda exactamente, quizá incluso de intentar ahuyentarme de Slytherin. Bueno, ya lo hiciste, ahora me toca a mí. Llamaste a mi madre sangre sucia como si debiera ofenderme, como si debiera salir en su defensa cuando, en realidad, preferiría ser una nacida de mugles, una sangre sucia, antes que tener que soportar la vergüenza de ser una sangre pura. ¿Y qué quieres decir con eso? Gruñó Pucei. Quiero decir que hay familias de sangre pura tan obsesionadas con la pureza que se acostarían con su propia madre con tal de mantener su linaje puro. Tú eres, sin duda, un ejemplo de esa familia, chauvinista endogámico. El insulto fue la gota que colmó el vaso y provocó que Pucei sacara su varita. Por desgracia, Harry fue mucho más rápido. Antes de que el otro adolescente tuviera oportunidad de levantarla, lanzó un hechizo punzante que hizo que Pucei se tambaleara hacia atrás, aturdido por el dolor. Puede que sea pequeño, dijo Harry, lanzando una mueca desdeñosa a su posible oponente. Puede que solo sea de primer año, pero no confundas mi tamaño con debilidad ni mi juventud con ignorancia, o te encontrarás deseando no haberlo hecho. Soy más fuerte, más inteligente y mucho más poderoso de lo que jamás podrías soñar. Pucei se agarró al borde de un sofá intentando recuperar el equilibrio mientras forcejeaba para sujetar mejor su varita. Pequeño arrogante, cállate, esta conversación se acabó. No eres digno de lamerme las botas, y mucho menos de hablarme como si fueras mi igual. Y, francamente, estoy harto de oírte intentar dominar el inglés. Ahora, si no te importa, se hace tarde y tengo clases mañana. Draco, Blaise, ¿me acompañan? Sus compañeros de 2 años intercambiaron miradas vacilantes antes de asentir. Por supuesto. Guíame. Cuando estaban en la relativa privacidad del dormitorio de los chicos de primer año, Draco se volvió hacia él con una mirada de asombro y ojos abiertos. Era la primera expresión humana que Harry veía en el rubio altivo. Sabes que acabas de convertir a Pucei y a todos sus amigos en enemigos, ¿verdad? Y solo llevo aquí una hora, sonrió Harry. Emocionante, ¿verdad? Bly se rió entre dientes y negó con la cabeza con incredulidad. Es una forma de decirlo. Tendré que vigilarte, Potter. Ya empiezo a darme cuenta de que, donde quiera que estés, te seguirán los problemas. No podría haber tenido más razón. Los atajos que Higgs y Farley les habían proporcionado la noche anterior resultaron ser invaluables para llegar a clase a tiempo, no solo porque Harry, Draco y Blaise sabían que estarían completamente perdidos sin ellos, sino porque incluso si hubieran conocido una ruta secundaria más común, les habría llevado el doble de tiempo llegar a su destino y, sin duda, habrían llegado tarde. Incluso con el consejo de los prefectos, llegaron a su primera clase del día, defensa contra las artes oscuras con el profesor Quirrell, con solo unos minutos de sobra. Por desgracia, la primera lección de su primer año en Hogwarts resultó ser una completa decepción. Quirrell era un hombrecillo nervioso, tartamudeaba terriblemente y parecía aterrorizado hasta de su propia sombra. Su aula apestaba a ajo y, cada vez que miraba a Harry, su cicatriz le palpitaba dolorosamente. Historia de la magia, impartida por el fantasma del profesor Vince, era igual de mala. La voz monótona de Vince y su total falta de entusiasmo por la materia hicieron que el fascinante tema de las rebeliones de duendes fuera más tedioso que leer la contraportada de una caja de cereales. Afortunadamente, tanto transformaciones como encantamientos superaron con creces las expectativas de Harry. Mientras que pociones dejó a Harry un poco desconcertado, la primera impresión que Harry tuvo de su jefe de casa, el profesor Severus Snape, fue que le tenía una profunda antipatía. Se cuidaba de no mostrar su hostilidad abiertamente, probablemente porque Harry era uno de sus enemigos y eso solo habría dado mala fama a la casa Slytherin. Pero, la mayoría de las veces, Harry podía captar un destello de disgusto en los ojos del hombre cada vez que lo miraba. En lugar de dejarse intimidar por el algo intimidante profesor de pociones, Harry se esforzó por apaciguar su disgusto.
Las pocas veces que el profesor Snape le habló, se aseguró de mantener un tono sereno y respetuoso, se esforzó por minimizar las conversaciones entre Draco, Blaise y él, y prestó especial atención a la poción asignada y a las instrucciones escritas que la acompañaban para asegurarse de que saliera lo más perfecta posible. Y aunque Snape puede no haberle mostrado el mismo favor que exhibía hacia algunos de los otros Slytherins, Draco más notablemente, al final de la lección al menos ya no lo miraba como si fuera algo que había raspado del fondo de su caldero. Al final de su primer día, Harry estaba exhausto y deseaba una comida caliente para reponer sus energías. Sin embargo, al llegar al gran comedor, se desvió del camino que lo llevaría a la mesa de su casa y se dirigió hacia los Ravenclaw. ¿A dónde vas, Potter?, preguntó Draco. La mesa de Slytherin está por allá. Sé dónde está la mesa de Slytherin, Draco respondió Harry. ¿Y cuántas veces tengo que decirte que me llames, Harry? ¿No a esas tonterías de Potter? ¿Cuántas veces más tengo que decirte que no te he dado permiso para que te refieras a mí por mi nombre? Al menos una vez más, como siempre, si no vamos a la mesa de Slytherin, Potter, Harry, corrigió Blaise al ver la mirada petulante dirigida hacia él. Entonces, ¿a dónde vamos? A la mesa de Ravenclaw, por supuesto. Nos sentaremos con Hermione. Pero no estamos en Ravenclaw, protestó Draco. Harry miró fijamente su corbata plateada y verde. Lo sé muy bien, Draco, dijo, pero Hermione sí. Dije que estábamos sentados con ella. No va contra las reglas, ¿verdad? Bueno, no. Bien. El chico de pelo negro cruzó los últimos metros hasta la mesa de Ravenclaw y se dejó caer en el banco junto a su amigo de pelo tupido. Hola, Hermione. La morena, que había estado absorta en un grueso libro de texto antes de su repentina llegada, se sobresaltó en su asiento. Oh, hola Harry, Draco, y griega. Blaise, se presentó el chico moreno. Soy Blaise Zabini. Encantada de conocerte, Blaise, soy Hermione Granger. ¿Qué hacen aquí? La mesa de Slytherin está allá. Eso me han dicho, suspiró Harry. ¿No se te ha ocurrido que estamos aquí por ti? Eres mi amigo, ¿verdad? Y los amigos suelen sentarse juntos a comer. Hermione se sonrojó ligeramente. Nunca he tenido un amigo antes. Yo tampoco, dijo Harry con una sonrisa. ¿No es emocionante? ¿Seguimos siendo amigos? Ahora fue el turno de Harry de sobresaltarse y girarse en su asiento. Ni siquiera había oído a Ron y Neville acercarse debido al bullicio general del gran comedor. Ladeó la cabeza con curiosidad hacia Ron, el que había hablado. ¿Por qué no lo estaríamos? Ron se movió nerviosamente. Bueno, ya sabes que Slytherin y Gryffindor no suelen llevarse bien. Tienen cierta rivalidad. ¿Queréis ser rivales? Harry frunció el ceño. No. No, es que no estaba segura de que no quisieras estarlo. Seguimos siendo amigos, Ron. ¿Tú y Neville nos acompañarán a almorzar? El pelirrojo se sintió visiblemente aliviado mientras él y Neville se apresuraban a sentarse entre el pequeño grupo. Sí, por supuesto. Genial. Creo que ahora es momento de presentarnos. Harry se separó de su grupo poco después de cenar y menos de una hora antes del toque de queda. Tuvo cuidado de no ser visto mientras cruzaba los terrenos y se adentraba en el bosque prohibido, donde Loki lo esperaba justo después de la línea de árboles. ¿Conseguiste pasar las barreras sin problemas?, preguntó Harry mientras aceptaba un abrazo de su padre. Loki resopló, divertido ante la simple idea de que cualquier protección pudiera mantenerlo fuera por mucho tiempo, especialmente las erigidas por mortales. Ninguna, dijo. Tu primer día de clases fue hoy. ¿Qué tal te fue? El rostro de Harry se iluminó de inmediato y se dedicó a relatar minuto a minuto su día. Loki exclamó maravillado en cada momento, genuinamente interesado en las palabras de su hijo, pero incapaz de concentrarse por completo ante la radiante sonrisa y la contagiosa felicidad de Harry. No estaba seguro de haberlo visto nunca tan radiante, ni siquiera cuando se encontraron en su escondite en la tienda abandonada. El recordatorio de que regresaría a casa de los Dursley, donde lo odiaban en silencio, en tan solo unas horas, siempre apagaba la chispa en sus ojos. Cada recuerdo de la tragedia que fue la infancia de Harry le dolía profundamente, y la comprensión de que los tiempos difíciles aún estaban lejos de terminar le causaba un gran dolor. Harry tenía mucho por delante, y no todo era bueno. Habría muerte, traición y dolor, muchísimo dolor. Loki solo deseaba llevarlo a Asgard, donde sería feliz, amado y estaría a salvo. Pero no podía, no mientras la pregunta sobre la mortalidad de Harry permaneciera sin respuesta.
La sangre de Harry cantaba la fuerza y la longevidad de un asgardiano, pero con toda la fragilidad de un mortal, según la interpretación de Loki. Harry podía vivir miles y miles de años o morir en 100. Seguía siendo un bebé comparado con los años que había soportado. Pero la sola mención de la muerte de su hijo le hacía doler el corazón y le hacía sentir como si se asfixiara lentamente. No era un pensamiento que pudiera meditar mucho. Nunca se había engañado creyendo que, de todos los hijos que había parido y engendrado, Harry era su favorito. Amaba a Harry más que a nadie solo porque era el único hijo que había tenido la oportunidad de conocer y criar sin que la influencia de su padre nublara su juicio. Quizás si hubiera tenido la oportunidad de conocer a los demás durante más de los escasos años que tuvo, habría sentido la misma intensidad de emoción que sintió por Harry. Pero no fue así que lo único que sentía por sus hijos mayores era una especie de melancolía distante y un profundo arrepentimiento. No permitiría que su hijo corriera la misma suerte. Parece que tu primer día ha sido muy emocionante, sonrió Loki cuando Harry se quedó sin temas de conversación. Juega bien tus cartas y esos niños con los que te has hecho amigos serán amigos para toda la vida. ¿Crees? Preguntó Harry esperanzado. Nunca había tenido verdaderos amigos, incluso después de que Dudley dejara de atormentar a cualquiera que mostrara interés en ser su amigo, ninguno de los niños parecía muy dispuesto a hacerse amigo de él. Probablemente percibían que era diferente, más que humano, y por eso no querían saber nada de él. Oh, lo sé. Son ideales para ti. Incluso Malfoy. Sobre todo Malfoy. Tú mismo lo dijiste. Solo necesita la oportunidad de crecer y demostrar a ser un gran amigo. Supongo que no me importaría, asintió Harry. Aceptaría a cualquier amigo que pudiera conseguir. Es un poco pretencioso, pero me está empezando a caer bien. Aunque Ron lo odia a muerte. Dales tiempo, aprenderán a tolerarse. Pero, volviendo a otro tema, ahora que te han dado la oportunidad de instalarte y he encontrado la manera de sortear estas barreras, creo que deberíamos empezar a hablar sobre dónde y cuándo te daremos clases de manejo de la daga. ¿Qué tal aquí? Harry señaló el bosque que lo rodeaba. Los estudiantes tienen prohibido deambular por el bosque porque se supone que hay criaturas peligrosas vagando por ahí, pero podrías encontrarnos un buen lugar para trabajar y colocar algunas barreras para mantenerlas alejadas. Supongo que sí, consideró Loki. Tendré que echar un vistazo, necesito saber qué criaturas habitan este bosque para poder colocar las protecciones adecuadas, pero no debería ser demasiado difícil. Eso se hará después de que regreses al castillo. En mi próxima visita, nos encontraremos aquí y te guiaré a donde sea que haya encontrado. ¿No quieres compañía mientras miras? Loki se estremeció. Soy más que capaz de afrontar cualquier peligro que aceche en este bosque, pero tú aún no estás listo. Me sentiría mejor si esperaras a que descubra a qué nos enfrentamos. De acuerdo, suspiró Harry. Supongo que debería volver al castillo entonces. Supongo que sí. Loki abrazó a Harry con fuerza. Buenas noches, pequeño tramposo. Nos vemos pronto. Harry murmuró sus buenas noches como respuesta y luego regresó lentamente al castillo, donde el toque de queda ya estaba en pleno vigor. Llegó a su dormitorio sin ser visto por el personal de patrulla ni por sus gatos y se deslizó en su cama con un suspiro de agradecimiento. Había sido el primero de muchos largos días. Le dolía el cuerpo de recorrer los tortuosos pasillos y las empinadas escaleras y su magia nunca había sido utilizada tanto en un día, y sin embargo, nunca había sido más feliz. No fue hasta varios meses después del semestre que Ron Weasley finalmente llegó a la conclusión, merecida, de que ser amigo de un tal Harry Potter era extraño. Había crecido con historias del niño que vivió y todas sus hazañas mágicas, pero nada lo habría preparado para la realidad. Todo empezó cuando Harry fue seleccionado para Slytherin, nada menos, pero en lugar de honrar la antigua tradición renunciando a todo lo relacionado con la casa de Gryffindor, Ron y Neville incluidos, Harry se arriesgó al desprecio de sus compañeros de casa no solo para mantenerlos como amigos, sino también para sentarse con ellos varias veces a la semana en las comidas. Ron siempre había sabido que Harry tendría talento para la magia. Debía serlo considerando que había derrotado a un señor oscuro con solo 15 meses, pero ni siquiera él estaba preparado para la facilidad con la que aprendió hechizos. Si no hubiera sabido ya que Harry se había criado entre muggles, habría sospechado que había estado aprendiendo magia incluso antes de Hogwarts, como solían hacer muchos niños de las familias de sangre pura más antiguas. Algo que las historias habían acertado era su absoluta intrépida intrepidez.
Zabini les había contado a él, a Neville y a Hermione cómo uno de sus compañeros mayores, Adrian Pucey, se había burlado abiertamente de que Harry fuera seleccionado para Slytherin, solo para ser apaleado verbalmente por la lengua sorprendentemente afilada de Harry. Pero no lo había creído hasta que Fred y George, que parecían tener oídos en todas partes, confirmaron el rumor. Se había sentido sorprendido y un poco intimidado por lo que sus hermanos le habían descrito hasta que vio a Harry en el gran comedor a la mañana siguiente, atiborrándose de comida mientras parecía estar bromeando con Malfoy sin piedad por alguna cosa. Ron había dudado un poco en compartir a Harry con el rubio imbécil. Solo había oído hablar mal de la familia de sus hermanos mayores, y su brusco encuentro en el tren no le hizo cambiar de opinión. Pero, como ambos eran amigos de Harry, se había visto obligado a pasar una cantidad de tiempo repugnante con el heredero Malfoy. Seguía odiando casi todo lo relacionado con él, pero, después de tanto tiempo en su compañía, había sido capaz de distinguir los estados de ánimo de Malfoy y distinguir cuando su constante bombardeo de insultos era serio y cuando rozaba la burla. A Harry no parecía importarle en absoluto su supuesta enemistad. Solo parecía feliz de tenerlos como amigos, lo que hizo que Ron se esforzara por no provocar a Malfoy a una pelea. Por el bien de Harry. Se llevaba bastante bien con los demás. Debido al hecho de que estaban en la misma casa, él y Neville eran más cercanos, pero aún así encontraba a Hermione y su interminable reserva de conocimiento útil y un poco admirable, y pensaba que Zabini estaba bien para un Slytherin, era civilizado y a menudo divertido incluso si no tenía esa intención. En general, encontró el comienzo de su primer año en Hogwarts bastante agradable. Incluso con ese pequeño incidente con el troll que deambulaba por el castillo durante la fiesta de Halloween. El desastre con el troll había sido insignificante. Ningún miembro del personal explicó cómo había logrado entrar al castillo ni siquiera de dónde había salido, pero Blaise supuso que uno de los estudiantes había dejado las puertas principales abiertas al regresar de los terrenos, y que los sonidos y olores del festín de Halloween lo habían atraído del bosque prohibido. La criatura fue encontrada casi de inmediato, bebiendo del inodoro del baño de chicas, donde fue sometida y devuelta a su lugar de origen. Por suerte, todos estaban en el banquete cuando el troll entró. Si hubiera sido en pleno día escolar, el incidente podría haber causado lesiones graves. Debido a la casualidad y a la rapidez con la que el personal se encargó del troll, Blaise no tuvo mucho que decir al respecto. Era con el cerbero con quien tenía un problema. Harry, de quien Blaise estaba empezando a descubrir rápidamente que era un imán para los problemas, había estado huyendo del travieso Poltergeist, Peeves, y sus proyectiles de bolitas de papel cuando se metió en el corredor al que les habían advertido que tenían prohibido entrar a principios de año y se encontró cara a cara con el enorme perro del infierno de 3 cabezas. Blaise y los demás, comprensiblemente, no se habían impresionado. El troll había sido una cosa, había sido un accidente y nadie había resultado herido, pero era imposible que el director no supiera que el cerbero estaba guardado en el castillo. Después de todo, les había advertido a los estudiantes que no entrarán en su residencia justo al principio del trimestre. Sinceramente, era solo cuestión de tiempo antes de que algún estudiante lo encontrara por casualidad. Harry tuvo suerte de que su encuentro hubiera terminado en desastre. Claro, el Slytherin de ojos verdes no lo veía así. De hecho, quería regresar. Afirmaba que el cerbero había estado custodiando algo, una trampilla, por lo que parecía. ¿No sería emocionante descubrir qué se escondía bajo el cerbero? Blaise le había dicho con insistencia que no sería divertido, sino todo lo contrario. Ron, Draco, Hermione y Neville le dieron la razón de inmediato. Harry cedió con facilidad, pero Blaise se prometió a sí mismo que vigilaría a su compañero de casa de todos modos. Era muy escurridizo. No era de extrañar que se llevaran tan bien. Para alivio eterno de Neville, Harry dejó de lado todo lo relacionado con el cerbero y la trampilla y no volvió a mencionarlo. Aunque su mirada adquiría un brillo particularmente peligroso de vez en cuando, sobre todo cuando estaban cerca de donde sabía que se escondía la criatura. La idea de regresar intencionadamente al lugar donde residía el cerbero solo para averiguar si realmente había una trampilla, y si la había, que se escondía debajo, no le parecía precisamente un buen momento a Neville. Sin embargo, no había querido ser él quien se opusiera a Harry, nunca había tenido tantos amigos a la vez, ni siquiera amigos, y no había querido echarlo todo a perder por ser un cobarde. Por suerte, Blaise no tenía ese problema y había logrado disuadir a Harry con admirable rapidez, y, por un tiempo, las cosas marcharon bien. El primer trimestre terminó y Neville regresó a casa para visitar a su abuela y a algunos otros parientes.
Estaban encantados tanto por su ingreso en Gryffindor como porque había encontrado un buen grupo de amigos, del cual el propio Harry Potter formaba parte. Su abuela dudaba un poco sobre su relación con un Malfoy, pero Neville logró convencerla de que era diferente a su padre en todo lo importante. No estaba tan loco como para llamarse amigo de Malfoy, pero podrían considerarse socios en el mejor de los casos, y le gustaba pensar que, entre él, Ron y Hermione, Malfoy lo encontraba el menos intolerable. A menudo se encontraba mediando en las discusiones entre los tres cuando Harry no estaba y Blaise no quería molestarse. El segundo trimestre empezó bastante tranquilo. Salvo algunos enfrentamientos con uno de los Slytherin mayores, todo estaba en calma. Pero claro, Harry tuvo que hacerse amigo del jardinero medio gigante, Hagrid, quien sentía una afición particularmente malsana por las criaturas con dientes afilados y garras afiladas, y, por desgracia, carecía de sentido común. El hombre había pensado que sería buena idea intentar criar un dragón en su pequeña cabaña a las afueras del castillo, su pequeña cabaña de madera, para ser exactos. Harry y Ron se unieron para convencer a Hagrid de que el dragón estaría más feliz viviendo en una reserva con otros dragones como él. Les costó bastante tiempo convencerlo, pero finalmente cedió, y los seis se arriesgaron a pasar toda la vida en prisión para sacar al dragón de los terrenos y a uno de los hermanos mayores de Ron. Con todo el revuelo en torno a Norberto, el bebé dragón, y la proximidad de los exámenes finales, Hermione, Draco, Blaise, Ron y el propio Neville casi se habían olvidado por completo del Cerbero. Pero, por supuesto, Harry no. Siendo completamente sincero, Neville tendría que culpar a Hagrid de reavivar el interés de Harry por el Cerbero. En su desesperado intento por convencerlo a él y a sus amigos de que era perfectamente capaz de cuidar de Norberto, les confesó que había sido él quien había criado al Cerbero, Fluffy era su nombre. Solo hacía falta saber cómo calmarlo. Al parecer, con música. En el momento en que las palabras salieron de la boca de Hagrid, los ojos de Harry adquirieron ese brillo que todos habían aprendido rápidamente a asociar con los problemas. No, Potter, dijo Malfoy inmediatamente. ¿Qué quieres decir con no, Potter? Protestó Harry. Solo quería decir que esa información es interesante y no me sirve para nada. Neville, Draco, Hermione, Neville y Blaise intercambiaron miradas exasperadas mientras en silencio acordaban que no dejarían a Harry solo ni por un solo momento. Pero luego llegaron los exámenes, y todos estaban demasiado distraídos asegurándose de aprobar como para vigilar de cerca a Harry. Y fue entonces, por supuesto, cuando se les escapó. Harry solo tenía la intención de ver cómo estaba el Cerberus, tal vez tocarle una melodía para ver si lo que Hagrid había dicho era realmente cierto, pero cuando descubrió que había tenido razón todo el tiempo, que realmente había una trampilla debajo del Cerberus, no pudo evitar echar un vistazo rápido. Ese vistazo rápido terminó llevándolo a través de un laberinto lleno de trampas y trucos. Tras luchar contra una maleza descuidada que parecía tener dificultades para comprender el concepto de espacio personal, buscar una llave específica entre un montón de llaves aladas, actuar como un peón en un ajedrez homicida descomunal, escabullirse de una criatura fea y maloliente que solo podía ser un troll, y resolver un acertijo que le permitió atravesar un muro de llamas negras, se encontró en una cámara cavernosa, vacía salvo por el enorme espejo dorado que se alzaba en su centro. Eriset Straero y tuve Cafroiton Washi, murmuró Harry, leyendo la inscripción en el borde del espejo. Eriset, deseo. No muestro tu rostro, sino el deseo de tu corazón. Resopló para sí mismo. Ah, ya entiendo. Está al revés porque es un espejo. Qué ingenioso. Podía verse en el espejo, pero no era el mismo que solía ver. Era mayor y tenía una especie de brillo en la piel que nunca antes había visto. Era inmortal y estaba en compañía de su padre, su tío y sus abuelos, y estaban en Asgard. Era un truco ingenioso, pero no necesitaba un espejo que le dijera cuál era su deseo. Hacía tiempo que lo había descubierto. ¿Era esto lo que el Cerbero había estado custodiando? ¿Por qué tomarse la molestia de implementar medidas de seguridad tan elaboradas para ocultar un espejo? ¿Y por qué ocultarlo en la escuela, si vamos al caso? ¿Es idiota el director?, se preguntó. ¿De verdad creyó que esto permanecería seguro y en secreto aquí abajo para siempre? Exactamente lo que pienso. El profesor Quirrell, con todo su esplendor y turbante púrpura, apareció silenciosamente en la entrada de la cámara. Tenía una sonrisa inusualmente burlona mientras bajaba lentamente la escalera, y Harry notó que sus palabras habían carecido de su habitual tartamudeo. «Qué suerte encontrarte aquí abajo, profesor».
Harry se rascó la nuca con nerviosismo. Sé que el pasillo del tercer piso está prohibido, por razones obvias, ahora lo veo. Pero tengo una buena razón para estar aquí abajo. Verás, había un arrodillado. Guárdate tus excusas, chico entrometido. Harry parpadeó, momentáneamente sorprendido por la repentina confianza del hombre, normalmente tímido. Bueno, me voy entonces. Quirrell arqueó una ceja y permaneció donde estaba, justo frente a la única entrada y salida. No lo creo. ¿Vas a ayudarme? ¿Ayudarte con qué exactamente? Para recuperar la piedra. Harry negó con la cabeza. Estoy completamente perdido. Profesor, ¿se encuentra bien? En ese momento, una tercera voz, escalofriantemente fría y aparentemente incorpórea, habló. No sabe nada. Mátenlo. Quirrell ni siquiera dudó en levantar su varita y disparar una cura blanca como el hielo hacia Harry. El adolescente gritó y se apartó rodando. Cuando se incorporó de nuevo, sacó su propia varita, preparándose para defenderse. No sabía que romper las reglas se castigaba con tanta severidad. Se agachó para esquivar otro hechizo de aspecto letal y luego lanzó uno propio. Blandió su varita con un violento golpe y vio cómo Quirrell se tambaleaba hacia atrás como si lo hubiera golpeado un puño invisible. ¿Qué? Harry volvió a golpear con su varita y Quirrell retrocedió a otro paso. Para allá. Su turbante estaba torcido y sus mejillas estaban teñidas de rojo. ¿Detener qué? Preguntó Harry con inocencia mientras lo golpeaba de nuevo. No estoy haciendo nada. Encarnecedor. Harry esquivó fácilmente el rollo de cuerdas y disparó un hechizo cortante. Difindo. Confundus. Crucio. Harry logró esquivar fácilmente el primero, pero al esquivar el segundo, se interpuso directamente en el camino del tercero. En el momento en que la maldición impactó, Harry sintió un dolor sin igual desgarrándole las venas, hirviéndole la sangre y derritiéndole los huesos. Cayó de rodillas, jadeando de dolor. Ya no eres tan duro, ¿verdad, Potter? Se burló Quirrell, pero su voz sonaba diferente, más sibilante y cruel. Grita por mí, muchacho, sé que quieres. Es una pena que no haya nadie cerca para oír el encantador sonido que harías. A pesar del dolor agonizante, Harry logró apretar su varita y, con gran esfuerzo, la apuntó a Quirrell. Difindo. La maldición se disparó en un rayo de luz blanca y alcanzó a su objetivo. Mientras el hombre retrocedía con un grito ahogado, la maldición se disipó y el dolor desapareció, lo que permitió a Harry recuperar el aliento lentamente y el control de sus extremidades. Le costó varios intentos fallidos ponerse de pie, pero finalmente lo logró y se tambaleó hasta donde Quirrell yacía despatarrado en el suelo. El encantamiento cortante lo había alcanzado directamente en el cuello, dejándole la garganta hecha un amasijo de sangre y destrozado. Oh, no, jadeó el niño de 11 años. En ese instante olvidó que el hombre acababa de intentar matarlo, olvidó la terrible maldición que le había impuesto, infligiéndole un dolor terrible. Solo podía pensar en que el hombre moría frente a él, y que todo era culpa suya. Oh, no, profesor, aguante, puedo arreglarlo. Solo aguante y no muera. Buscó su varita, pensando desesperadamente en algo que pudiera usar para curar al hombre, pero a pesar de todo su entrenamiento, no se le ocurrió ni una sola. Maldita sea. Harry arrancó una tira del bajo de su camisa y la presionó contra la herida sangrante con la esperanza de detener la hemorragia. Solo deme un segundo, profesor, susurró, sin percatarse de las lágrimas que le mojaban la mejilla. Solo deme un segundo. Puedo arreglar esto. Puedo. Sé que puedo. Mientras se acercaba para presionar la tira de tela contra el cuello de Quirrell con manos temblorosas, Quirrell le rodeó la muñeca con una mano, deteniendo sus movimientos. No, dijo el hombre con voz ahogada. Déjame. Estás loco. Gritó Harry, pasándose una mano por los ojos para despejárselos un poco. Morirás. Él todavía está, dentro de mí. ¿Podría ser capaz de matar, qué? ¿Quién? ¿Quién está dentro de ti? ¿A quién puedes matar? ¿Voldemort y Voldemort? Preguntó Harry con incredulidad. Yo iba a ser el anfitrión hasta que el elixir de la piedra lo trajera de vuelta. Profesor, lo que dice no tiene sentido. ¿Qué piedra? ¿Qué elixir? La respiración de Quirrell se volvió más entrecortada a medida que la sangre le llenaba los pulmones. Lo siento mucho, logró decir con voz entrecortada, antes de tomar aire por última vez y quedarse inmóvil. Profesor, susurró Harry. Profesor Quirrell.
Extendió la mano para agarrar al hombre por los hombros, con la intención de devolverlo a la vida, pero en cuanto lo tocó, una neblina negra surgió repentinamente del cuerpo de Kirrell y se estrelló contra el pecho de Harry. Apenas tuvo un segundo para preguntarse qué había pasado antes de caer al suelo, inconsciente. Harry no sabía cuánto tiempo permaneció inconsciente. Podrían haber sido minutos, horas, días, tal vez incluso semanas. No tenía forma de saberlo. Lo único que sabía era que despertar tras ser golpeado hasta la inconsciencia por una entidad maligna que podía o no ser el asesino de su madre y su padrastro no se parecía en nada a lo que se veía en las películas. No hubo un despertar lento para encontrarse rodeado de seres queridos, solo una repentina recuperación, con fuertes mareos y náuseas, y sin más compañía que la de la severa enfermera del colegio y el inquietante director. Gimiendo, Harry se reclinó contra su almohada con la esperanza de lograr que el mundo dejara de girar y sacar su estómago del lugar donde estaba encajado en su garganta. ¿Qué pasó? Preguntó con voz áspera después de pasar varios minutos recuperándose. Parece que tuviste un buen encontronazo con el profesor Quirrell y el espíritu de Lord Voldemort. Harry sintió que su cuerpo se tensaba. Lo maté, susurró. Yo y todos los oficiales competentes podemos asegurarle que fue en defensa propia. Quirrell le había lanzado el Cruciatus, lo cual estaba perfectamente justificado. No, no lo era, espetó Harry. ¿Voldemort lo poseía? No, llevaba el alma de Voldemort, corrigió Dumbledore. No estaba poseído. Quirrell actuó por su cuenta. Poseído o no, lo maté. Era un ser humano y le quité la vida. Mi querido muchacho. Harry interrumpió al director antes de que pudiera irritarlo más con sus inútiles intentos de consuelo. ¿Qué buscaba Quirrell? Dumbledore pareció sorprendido. ¿No lo sabías? Si lo supiera, lo estaría preguntando. Harry sabía que le estaba faltando el respeto a su director, pero no le importaba. No, supongo que no lo harías. Como ya sabes, el profesor Quirrell albergaba el alma de Voldemort en su propio cuerpo. En un intento por recuperar su forma mortal y, con ella, la inmortalidad, le ordenó recuperar la piedra filosofal, un objeto creado por el famoso alquimista Nicholas Flamel. Esta piedra tiene la capacidad de convierte metales comunes en preciosos y otorga inmortalidad a quien beba su elixir. Sí, he oído hablar de ello. ¿Qué pasó con la piedra? Los Flamel y yo hemos tomado algunas medidas nuevas para garantizar la absoluta seguridad de la piedra, dijo Dumbledore vagamente. Harry asintió. Voldemort va a intentar una forma diferente de regresar. Me atrevería a decir que sí, coincidió Dumbledore. ¿Crees que lo conseguirá? Creo que la cuestión no es tanto si tendrá éxito, sino cuándo. Y cuando lo tenga, ¿estaremos preparados? Poco después de su, en opinión de Harry, profunda pregunta, Dumbledore abandonó la enfermería con una expresión profundamente contemplativa que desfiguraba su rostro arrugado. Pero su presencia pronto fue reemplazada por la mucho más bienvenida de sus amigos, quienes se apiñaron en la enfermería momentos después de su partida y se apiñaron alrededor de su cama. Oh, me alegro tanto de que estés bien, Harry. Gritó Hermione, abrazándolo con fuerza. Cuando Dumbledore nos contó lo sucedido, nos preocupamos muchísimo, sobre todo porque no nos dejó ir a verte enseguida. Bueno, ya no hay de qué preocuparse, aseguró Harry. Estoy como nuevo. ¿Estás segura? ¿No te duele nada? ¿No tienes mareos ni náuseas? Quizás debería llamar a Madame Pomfrey, solo para asegurarme. Obviamente dice la verdad, Granger. Así que deja de insistir, que se está volviendo bastante molesto. Draco miró a Harry con ojo crítico. Pero aún así necesitas tener más cuidado, regañó la rubia, y aprender a tener cuidado, podrías haberte lastimado gravemente. Harry frunció el ceño. ¿Cuidado con mis pasos? Repitió. ¿Qué se supone que significa eso? ¿No recuerdas lo que pasó? Preguntó Blaise preocupado. Harry se quedó callado al recordar lo sucedido la noche anterior. ¿Había olvidado algo? Te caíste por las escaleras y te golpeaste la cabeza, explicó Neville. El varón sanguinario te encontró y se lo contó a los profesores. No me caí por las escaleras. Gritó Harry. Pero Dumbledore dijo. Dumbledore mintió. Regresé al Cerberus. Claro que sí. Gritó Draco. ¿Qué eres, un Gryffindor sin escrúpulos? Ten cuidado, Malfoy, advirtió Ron. Cállate, Weasley. ¿Qué demonios te llevó a volver allí? Tenía curiosidad. El Cerbero custodiaba algo y quería ver qué. Solo iba a echar un vistazo rápido. Pero ¿y?
preguntó Blaise. Suspirando, Harry relató su experiencia, detallando todas las pruebas, lo que tuvo que hacer para superarlas y lo que sucedió después. Observó cómo sus rostros cambiaban de admiración a sorpresa al enterarse de Quirrell, y al horror cuando explicó la horrible maldición que el profesor le había impuesto. El Cruciatus, susurró Neville. A eso te sometió. El chico parecía enfermo. Usarlo, o cualquiera de sus hechizos hermanos, el Imperius o la maldición asesina, te llevará a Azkaban de por vida. Y no sería nada más que lo que ese miserable bastardo se merece, dijo Ron furioso. ¿Dónde está? ¿Ya se lo han llevado los aurores? Está muerto. La sala quedó en silencio mientras todos se giraban para mirar a Harry, quien de repente sintió una intensa fascinación por sus manos. ¿Muerta? Repitió Hermione. ¿Cómo? Lo maté. La voz de Harry tembló levemente. La maldición fue horrible, me dolió tanto que apenas podía respirar, pero de alguna manera conseguí mi varita y le lancé el primer hechizo que se me ocurrió. El encantamiento cortante le dio justo en el cuello. Murió mientras yo estaba allí sentado sin hacer nada. Oh, Harry, fue en defensa propia, intentó consolarlo Hermione. Te estaba torturando, no fue tu culpa. Estaba bajo la influencia de Voldemort. Ante las miradas horrorizadas y confundidas de sus amigos, Harry profundizó, explicando con detalle la muerte del hombre y sus últimas palabras, así como el suceso que lo llevó a la enfermería. Entonces Voldemort no está muerto, dijo Ron sin tono. No, y tarde o temprano conseguirá un cadáver, y cuando lo consiga, vendrá a por mí. Así que, entendería que no quieran saber nada de mí. Ser mi amigo solo los pondrá en peligro. ¿Estás loco? Gritó la pelirroja. Eres mi amigo, Harry, y ningún mago oscuro y loco va a cambiar eso. Además, no es por mí por quien deberías preocuparte. Todas las miradas se volvieron hacia Draco, quien se hinchó de la ofensa. ¿Qué? ¿Creen que porque mi padre fue mortífago yo también me convertiré en uno? Miró a Harry con enojo. Pues se equivocan todos. Cuando te estreché la mano en el tren, Potter, tomé mi decisión. Pase lo que pase, ya sean jardineros locos con debilidad por los dragones o señores oscuros megalómanos que te tienen en lo más alto de sus listas de objetivos, estoy contigo. Y por mucho que se quejen, eso no va a cambiar. Así que más les vale aguantarse y acostumbrarse, porque estoy aquí para quedarme. Harry miró al rubio con asombro, e incluso la mirada de Ron quizá contenía un atisbo de respeto. Gracias, Draco, no sabes cuánto significa eso para mí. No es el único, dijo Blaise. No pienso deshacerme de ti nunca, Harry. Yo tampoco, dijo Neville. Yo tampoco, añadió Hermione. Mientras sus amigos declaraban su intención de quedarse a su lado contra viento y marea, Harry sintió que el nudo en el pecho se aliviaba un poco. No estaba bien, ni mucho menos, pero el simple hecho de estar en compañía de sus amigos le aseguraba que, con el tiempo, lo estaría. Harry siempre había tenido el sueño ligero. Tras años despertándose a todas horas de la noche para realizar alguna tarea doméstica para los Dursley, su cuerpo se había acostumbrado a no caer nunca en un sueño demasiado profundo. Esta habilidad en particular era un fastidio al compartir dormitorio con otros 5 chicos, ya que tanto Crabbe como Goyle roncaban como nadie y Blaise tenía tendencia a murmurar tonterías mientras dormía. Así que cuando alguien empezó a pasarle suavemente los dedos por el pelo, despertó en cuestión de segundos. Harry se obligó a permanecer relajado en la incómoda cama de hospital y a respirar profunda y uniformemente, pero su visitante no se dejó engañar ni un segundo. Sé que estás despierto, Harald. Abre los ojos, tenemos cosas que discutir. Harry hizo una mueca. El uso de su nombre completo y las siniestras palabras de su padre no le auguraban nada bueno. Sumado a eso, la voz monótona de Loki, carente de emoción, le hizo saber que estaba en problemas. En serios problemas. A regañadientes, abrió los ojos y miró a su padre. Era tarde en la noche, o temprano en la mañana, según se mirara, y la enfermería estaba casi completamente a oscuras. Antorchas estratégicamente colocadas a lo largo de la pared ensombrecían la habitación y ocultaban la mayoría de los rasgos de Loki. Las sombras parpadeantes le dificultaban a Harry discernir la expresión de su padre. Los pensamientos y emociones que le habían enseñado a leer se perdían en la oscuridad, lo que significaba que Harry no podía planificar sus palabras y acciones en consecuencia. Así que intentó esbozar una sonrisa encantadora y, en silencio, deseó lo mejor. Hola, papá. ¿En qué estabas pensando? Harry hizo una mueca. Parecía que no habría evasivas ni cautela al abordar el tema.
Loki iba directo al grano. Lo siento, murmuró, incorporándose hasta sentarse en la cama de hospital, algo incómoda. No te pregunté si lo sentías, dijo Loki con frialdad. Quiero saber qué estabas pensando. No lo era. Obviamente, y eso es un problema. ¿Lo es? Sí, lo es, respetó Loki. Esta noche te pusiste en peligro voluntariamente. Te metiste de cabeza en una situación de la que no sabías nada y casi mueres por ello. Lo sé, fue una estupidez, lo siento, dijo Harry con humildad. Pero en mi defensa, pensé que Dumbledore tenía provisiones de caramelos de limón para toda la vida, un burdel solo para hombres escondido bajo la escuela, no trolls, ajedrez gigantes y maldad. Deberían ser señores oscuros muertos que crecen en la nuca de mi profesor de defensa. Así que si hay alguien a quien culpar de mi estado actual, debería ser el director. ¿Entonces no crees que te equivocaste en absoluto? Dijo Loki. Parecía tranquilo la mayor parte del tiempo. Seguía jugueteando distraídamente con el cabello de Harry y lo poco que Harry podía ver de su rostro estaba relajado, pero sabía que no debía dejarse engañar. Loki era conocido por ocultar las emociones más aterradoras bajo una fachada tranquila e increíblemente engañosa. ¿El director tuvo toda la culpa de lo que pasó esta noche? No diría que es del todo culpable, dijo Harry, vacilante. Pero sí creo que si hubiera tomado decisiones más acertadas, nada de esto habría ocurrido. Es decir, no fue precisamente una buena idea esconder un artefacto tan peligroso aquí. Estoy de acuerdo. Harry arqueó una ceja sorprendido. ¿En serio? Sí, confirmó Loki. Dumbledore no consideró las posibles consecuencias de sus actos cuando decidió esconder esa maldita piedra aquí. Por eso, ya no puedo confiarle la seguridad de mi hijo, así que he llegado a la conclusión de que no volverás el año que viene. A Harry se le cayó la mandíbula. No puedes hablar en serio. ¿Por qué no lo estaría? Porque no puedes sacarme de Hogwarts, simplemente no puedes. Casi mueres, Harald, gruñó Loki, y su fachada de calma se desvaneció repentinamente, reemplazada por una furia aterradora. Podrías haber muerto. La estupidez de tu director puso en peligro tu vida y la de cientos de niños. No volverás el año que viene. Papá, por favor. No habrá debate, Harald. Dumbledore ha demostrado que no tiene las habilidades necesarias para mantenerte a salvo, así que ya no permitiré que lo intente. Claro que no, dijo Harry desesperado. Nadie lo sabe, por eso me has estado enseñando a protegerme. ¿No confías en mí en todo lo que he aprendido? Claro que sí, dijo Loki. Eres increíblemente poderoso, y algún día serás un guerrero increíble. Pero ese día no es hoy. Aún eres un niño, Harry, joven e inexperto, y hay hombres ahí fuera, hombres como Voldemort, mayores y más poderosos que tú. Necesitas protección hasta que seas capaz de protegerte a ti mismo, y eso es algo que Dumbledore ha demostrado una y otra vez que no puede hacer. ¿Y a dónde iré? Preguntó Harry con amargura. De vuelta con los Dursley, donde podrán menospreciarme, hacerme sentir despreciable, inferior a la basura. ¿De verdad me enviarías de vuelta con ellos? No, no lo haría. Te llevaré, nos iremos a algún rincón olvidado del universo y viviremos el resto de nuestras vidas en paz, libres de preocupaciones, miedos y expectativas que no podríamos cumplir. Harry sonrió con tristeza. ¿Y qué pasará con nuestra familia, con mis amigos? Preguntó. ¿Nos olvidaremos de ellos? ¿Y de verdad crees que ellos se olvidarán de nosotros? Buscarán en cada rincón del universo y no se rendirán hasta encontrarnos. Me subestimas. Y los subestimas a ellos y a la tenacidad de quienes buscan a sus seres queridos. Harry miró a su padre suplicante. No podemos irnos, si lo hacemos, correremos constantemente, escondiéndonos de quienes quieren encontrarnos, la paz no será más que una quimera. Ya es hora de que aceptemos que, haga lo que haga o a donde vaya, siempre estaré en peligro. Simplemente tienes que confiar en que puedo cuidar de mí mismo. La única manera de volverme más fuerte y más experimentado que quienes quieren hacerme daño es si adquiero experiencia propia, pero no puedo hacerlo si me tienes encerrado en una jaula de oro para mi propia protección. Acosar. Por favor, papá. Confía en mí. El cuerpo de Loki pareció desinflarse. Solo intento protegerte, dijo con solemnidad. Si algo te pasara, jamás me lo perdonaría. No puedes protegerme para siempre. Lo sé, suspiró Loki con fuerza. De acuerdo, te dejaré quedarte, pero intensificaremos tu entrenamiento este verano. Es hora de que te enseñe a defenderte bien. Harry sonrió radiante y abrazó a Loki con fuerza.
Gracias. Lo que sea por ti, pequeño tramposo, murmuró, dándole un beso en la cabeza a su hijo mientras intentaba ignorar la sensación de inquietud que se instalaba en sus entrañas. Harry salió de la enfermería justo a tiempo para asistir al banquete de despedida, donde vitoreó junto con el resto de la casa Slytherin cuando ganaron la Copa de la Casa por 7º año consecutivo. Y entonces terminó el año. Vaciaron los armarios, empacaron los baúles y encontraron a las mascotas. Todos los estudiantes recibieron, e ignoraron rápidamente, notas que les advertían de no usar magia durante las vacaciones. Luego, Hagrid los llevó a la flota de barcos que cruzaban el lago y abordaron el expreso de Hogwarts. Pasaron el viaje en tren hablando y riendo mientras el campo se volvía más verde, comiendo grajeas Betty y bots de todos los sabores mientras pasaban a toda velocidad por pueblos muggles, quitándose las túnicas de mago y poniéndose chaquetas y abrigos justo antes de que el tren llegara al andén 9 3/4 de la estación de King's Cross. Harry se despidió a regañadientes de sus amigos, agradeció a la señora Weasley el suéter tejido a mano y el dulce de azúcar que le había regalado por Navidad, y luego se acercó a sus familiares, quienes, con razón, parecían horrorizados al verlo. Le gruñeron a modo de saludo, luego se dieron la vuelta rápidamente y se dirigieron al coche, sin siquiera molestarse en ofrecerle ayuda ni en ver si los seguía. Harry dedicó un último saludo y una sonrisa sombría a sus amigos antes de seguir a los Dursley hasta el coche. El viaje de 1 hora a Little Winging transcurrió en un silencio casi absoluto, interrumpido solo por el zumbido del motor y las ocasionales quejas de Vernon contra los conductores lentos. Cuando finalmente llegaron a Private Drive, los Dursley subieron a toda prisa y dejaron a Harry para que subiera sus cosas a su dormitorio. Después de colocar su baúl cuidadosamente a los pies de la cama, Harry se desplomó en la cama y miró al techo con tristeza. No hay lugar como el hogar. Ahora, como todos sabemos, hoy es un día muy importante. Harry desvió su atención del plato de huevos con tocino hacia su tío, que estaba sentado a la cabecera de la mesa, intentando parecer importante. Sabía que no se refería a su cumpleaños, que casualmente era hoy, pero aún así sentía cierto interés. El mes que llevaba en casa había sido terriblemente aburrido. Aceptaba cualquier cosa para animarlo. Este podría muy bien ser el día en que haga el trato más importante de mi carrera. Ah, eso era todo, ¿cómo podía haberlo olvidado? Vernon no había hablado de otra cosa durante las últimas 2 semanas. Un constructor rico y su esposa venían a cenar, y el tío Vernon esperaba conseguir un encargo enorme. Él y Petunia habían planeado cada momento de la visita al detalle para asegurarse de que salieran bien parados. Petunia interpretaría el papel de la hermosa ama de casa, recibiendo con amabilidad a sus invitados en su casa en cuanto entraran en el salón, mientras que Dudley sería el encantador querubín de modales impecables y una adorable admiración por el cliente de Vernon, el señor Mason. Harry, por supuesto, se quedaría en su habitación, donde debía fingir que no existía, pero a él le parecía bien. Lo último que quería hacer la noche de su cumpleaños era participar en el espectáculo de circo de su pariente. Estaba más que contento de presenciar su completo fracaso desde la distancia. Por supuesto, no podía dejar que los Dursley lo supieran, no quería hacerles la vida fácil. No puedo prometer nada sobre esto de ojos que no ven, corazón que no siente, le dijo a Vernon. Realmente depende de lo dispuesto que me sienta. Te prepararé una cena solo para ti, ofreció Petunia con frialdad. Roast beef, pudding Yorkshire y una rebanada de tarta banoffee, para tu cumpleaños. Creo que con eso bastaría, admitió Harry. Nunca pude rechazar una rebanada de pastel banoffee. Tras acabarse el último desayuno, Harry salió de casa en busca de algo interesante que hacer. La tienda de comestibles abandonada donde él y Loki solían pasar el rato había sido demolida durante el curso escolar para construir una especie de centro comercial. El nuevo lugar favorito de Harry era la biblioteca, a pocas calles de Private Drive. Los bibliotecarios eran muy amables y, aunque no tenía tarjeta para sacar libros, podía leer todo lo que quisiera en el edificio con aire acondicionado. Regresó al número 4 unos minutos antes de las 5. Petunia estaba en la cocina, dando los toques finales a la cena de esa noche, pero hizo una pausa en su trabajo al tiempo suficiente para entregarle a Harry un plato cargado con la comida y el postre prometidos, así como una botella de agua fría. Tarareando suavemente, Harry subió la comida a su habitación, pero se quedó paralizado al cerrar la puerta al ver a la extraña criatura sentada en su cama. La pequeña criatura tenía orejas grandes como las de un murciélago, ojos verdes saltones del tamaño de pelotas de tenis y una nariz larga y fina.
Harry notó que llevaba lo que parecía una funda de almohada vieja, con agujeros para los brazos y las piernas. La reconoció por su texto sobre criaturas mágicas como elfo doméstico. Harry Potter, exclamó el elfo con un chillido agudo. Harry cerró rápidamente la puerta del todo, dejó la comida en el escritorio y, con un gesto de la mano, preparó un encantamiento que impedía que cualquier sonido saliera de su habitación. Hola, dijo, acomodándose en la silla de su escritorio. Si no te importa que pregunte, ¿quién eres? ¿Y qué haces en mi habitación? Soy Dobby, el elfo doméstico. Y Dobby está aquí para decirle, señor, bueno, es muy difícil, señor, Dobby se pregunta por dónde empezar. Me parece que el principio suele funcionarme. Cuando Dobby solo negó con la cabeza, dio más detalles. ¿Qué tal si empezamos con quién te envió? Dobby se estremeció. Nadie envió a Dobby, señor. Dobby vino solo. ¿Pero por qué? Dobby ha venido a advertir al gran Harry Potter, señor. No debe regresar a Hogwarts. De acuerdo, dijo Harry lentamente. ¿Por qué no me explicas por qué? Hay un complot, Harry Potter. Un complot para que ocurran cosas terribles en el colegio Hogwarts de magia y hechicería este año, susurró Dobby, temblando de repente. Dobby lo sabe desde hace meses, señor. Harry Potter no debe ponerse en peligro. Es demasiado importante, señor. ¿Qué es esta trama? ¿Y quién está detrás? Dobby emitió un extraño ruido de estrangulamiento y luego, frenéticamente, empezó a golpearse la cabeza contra la pared. Harry se puso de pie de un salto y agarró al elfo por la cintura, alejándolo con fuerza de la pared. En silencio, se alabó por haber tenido la previsión de silenciar su habitación mientras los gritos de dolor de Dobby eran ensordecedores. Para, Dobby, dijo Harry con firmeza. Ya te has castigado bastante. ¿De acuerdo? Solo cuando el elfo asintió en señal de acuerdo, Harry lo bajó y observó con sospecha cómo Dobby se movía borracho por la habitación durante unos minutos, recuperando el rumbo. Harry Potter no debe regresar a Hogwarts. Sí, ya lo hemos hablado, suspiró Harry. Este año van a pasar cosas malas, ¿pero qué? Dame algo específico. Dobby no puede decirlo, gimió el elfo. Dobby no puede decirlo. ¿Está Voldemort y? Chilló Dobby aterrorizado. ¿Quién tú sabes está detrás de esto? Dobby dudó, luego sacudió la cabeza lentamente, pero miró fijamente a Harry mientras lo hacía, como si intentara transmitirle una pista. Está bien, él no está detrás de esto, pero si quien esté detrás tiene éxito, resultará que quien tú sabes recupere su cuerpo. Esta vez recibió un guiño. Está bien, entonces definitivamente tengo que regresar. Pero el gran Harry Potter no puede. Tengo que hacerlo, si no voy mis amigos estarán en peligro. ¿Los amigos que ni siquiera le escriben a Harry Potter? Harry entrecerró los ojos al mirar al elfo doméstico de aspecto sospechoso, no había recibido ni una sola carta de ninguno de sus amigos este verano, algo que había asumido que era un efecto secundario de las protecciones alrededor del número 4. ¿Has estado tomando mis cartas? Preguntó peligrosamente. Dobby las tiene aquí, señor. El elfo doméstico sacó dócilmente docenas de cartas de debajo de la funda de su almohada e incluso lo que parecían paquetes encogidos. Harry Potter no debe enfadarse, Dobby esperaba que si Harry Potter creía que sus amigos lo habían olvidado, Harry Potter no querría volver al colegio, señor. Dame mis cartas. Harry Potter los tendrá, señor, si le da a Dobby su palabra de que no volverá a Hogwarts. Hay un peligro que no debe afrontar. Diga que no volverá, señor. No diré tal cosa. Entonces Harry Potter no recibirá sus cartas. Harry gruñó y se abalanzó sobre Dobby. La pequeña criatura no esperaba el ataque repentino, por lo que todo lo que tuvo tiempo de hacer fue chillar de miedo antes de que el niño de 12 años estuviera sobre él, luchando con él por la pila de cartas. Dame mis cartas, Dobby. Gritó, intentando abrir los delgados dedos del elfo. Dobby no lo hará. Harry apenas había logrado tomar la delantera en la extraña pelea cuando se oyó una tos suave a sus espaldas. Tanto el niño como el elfo se quedaron paralizados y se giraron lentamente para encarar a su inesperado visitante. Bueno, ¿no es este un espectáculo interesante? Harry arrancó las cartas del agarre flojo de Dobby y se puso de pie de un salto. Papá, jadeó sin aliento, no esperaba verte hasta más tarde esta noche. Pensé en hacerte compañía mientras tus parientes hacían el tonto abajo, observó Loki divertido la escena. Pero parece que ya te estás entreteniendo bastante. Quizás debería volver más tarde.
No seas tonto, Harry arrastró a Loki a la silla, Dobby se estaba yendo. ¿No eras tú, Dobby? El elfo doméstico parecía molesto, pero asintió de todos modos. Por supuesto, Harry Potter. Excelente. Pero Dobby hizo una pausa mientras se teletransportaba. Iré a Hogwarts este año, así que, por favor, no intentes detenerme. Dobby debe haber visto algo en la mirada del rostro de Harry cuando su pequeño hombro se desplomó y asintió una vez, luego se alejó. ¿De qué se trataba eso? Preguntó Loki. Nada. Harry desestimó el extraño suceso con un gesto mientras tomaba su plato y se sentaba junto a su padre. Solo era un elfo doméstico loco. ¿Y qué has estado haciendo en Asgard? ¿Se ha metido el tío Thor en algún lío desde tu última visita? Loki suspiró profundamente. El zoquete de tu tío siempre se mete en líos, dijo. Porque, justo el otro día, quedó tan borracho que casi empezó una guerra con todo Vanaheim. Las historias de las tonterías de su tío hicieron que Harry se olvidara demasiado rápido del elfo doméstico loco y sus disparatadas advertencias. De vez en cuando, el roce de los cubiertos contra la porcelana fina o una carcajada fingida llegaba hasta su dormitorio, pero en ningún momento Harry deseó estar en otro lugar que no fuera exactamente donde ya estaba. Vernon cerró el trato con los masón, lo que lo puso de tan buen humor que a Harry el resto del verano le resultó bastante llevadero. Sin embargo, seguía encantado cuando llegó el 1 de septiembre y pudo regresar a Hogwarts. Su segundo año en la escuela de magia trajo consigo algunos cambios. En concreto, la llegada de la última miembro del clan Weasley, la hermana menor de Ron, Ginny, y la incorporación de un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Gilderoy Lockhart. Este hombre era famoso por encontrarse con peligrosas criaturas mágicas y derrotarlas sumariamente, y por escribir relatos fantásticos sobre el suceso. Solo era realmente famoso entre amas de casa y colegialas, pero eso no impidió que su ya desproporcionada cabeza se llenara de aire caliente. El primer encuentro de Harry con el hombre fue el día después del banquete de bienvenida. Después de comer, él y sus amigos se habían instalado en el patio ligeramente nublado para aprovechar el poco sol que pudieran antes de su primera clase de defensa contra las artes oscuras, cuando un estudiante de primer año con aspecto inquieto y una cámara enorme en las manos se acercó. ¿Está bien, Harry? Tartamudeó el chico, sonrojándose intensamente cuando el resto del grupo se giró para mirarlo. Hola, dijo Harry con una sonrisa amable. Eres Colin Creevey, ¿verdad? ¿Te seleccionaron para Gryffindor? Ese sí, lo era. Una sonrisa de sorpresa se apoderó del rostro del de primer año y dio un paso al frente, tímido. ¿Crees que estaría bien si puedo sacarte una foto? Levantó la cámara, esperanzado. ¿Una foto? Repitió Harry sin comprender. Para demostrar que te conozco, dijo Colin con entusiasmo. Lo sé todo sobre ti. Todo el mundo me ha contado cómo sobreviviste cuando quien tú sabes intentó matarte, cómo desapareció y todo, y cómo aún tienes una cicatriz en la frente, recorrió con la mirada la línea del cabello de Harry. Y un chico de mi dormitorio dijo que si revelo la película con la poción correcta, las fotos se moverán. Colin respiró profundamente, estremeciéndose de emoción, y dijo. Es increíble aquí, ¿verdad? Nunca supe que todas las cosas raras que podía hacer eran magia hasta que recibí la carta de Hogwarts. Mi padre es lechero y él tampoco se lo podía creer. Así que estoy sacando un montón de fotos para enviárselas a casa. Y estaría genial si tuviera una tuya, miró a Harry con una mirada implorante. Quizás algún amigo tuyo podría sacarla y yo podría estar a tu lado. Y luego, ¿podrías firmarla? Harry miró con vacilación a sus amigos, quienes parecían demasiado divertidos como para ser de ayuda. Supongo que una foto estaría bien. Draco rió con incredulidad. ¿De verdad lo vas a hacer? ¿Y también lo firmarás? Bromeó. Quizás deberíamos empezar a vender fotos tuyas firmadas. Ganaríamos un buen galeón con ellas. ¿Quién está regalando fotografías firmadas? Harry apenas logró reprimir un gemido cuando Lockhart se dirigió hacia el pequeño grupo en un remolino de túnicas de un turquesa violento. Solo había oído al hombre hablar desde lejos, pero lo que había oído fue suficiente para convencerlo de que, lo que fuera que estuviera usando para mantener sus dientes tan blancos, debía haber sido perjudicial para su cerebro. Ah, no debería haber preguntado. Harry Potter, por fin nos conocemos. Le dirigió a Colin su sonrisa radiante. Vamos, señor Creevey. Lockhart atrajo a Harry con fuerza hacia sí. Un retrato doble, no hay nada mejor, y ambos te lo firmaremos.
Antes de que el chico pudiera levantar la cámara, Harry se soltó del agarre de su profesor y se alejó de él. En realidad, profesor, Colin pidió tomarse una foto conmigo, no de mí. Pero si pudiera tomar la foto, se lo agradecería mucho. Harry sintió una satisfacción satisfecha cuando la sonrisa de Lockhart se volvió un poco menos cegadora. Por supuesto, dijo. Entre ahí, señor Creevey. Colin le entregó la cámara a Lockhart con entusiasmo y corrió al lado de Harry. El Slytherin de pelo azabache rodeó los hombros del chico más joven con un brazo y le sonrió a la cámara. Y si la sonrisa salió un poco petulante, bueno, la expresión de Lockhart era simplemente demasiado divertida. El hombre era ciertamente molesto y tan engreído que casi dolía oírlo hablar, pero a Harry le consoló que las probabilidades de que Voldemort poseyera a Lockhart eran casi nulas. Quizás tendría la suerte de terminar el curso escolar sin tener un encontronazo con el señor tenebroso. La cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, cuidado. Harry suspiró melancólico al leer el mensaje escrito en la pared blanca con lo que sospechosamente parecía sangre. La gata del conserje Filch, la señora Norris, colgaba de una antorcha a menos de 1 metro de distancia, rígida como una tabla. No se había sabido nada de la Cámara de los Secretos, su misterioso heredero ni del supuesto monstruo de Slytherin en casi 50 años. Su repentino resurgimiento no era casualidad. Voldemort probablemente intentaba volver a la vida y, una vez más, se había infiltrado en la escuela para lograrlo. A Loki no le iba a hacer ninguna gracia. Harry aprovechó la conmoción causada por el descubrimiento de Filch de su gato aparentemente muerto y la llegada del director para escabullirse de la multitud de estudiantes. Se dirigió sigilosamente al bosque prohibido, donde sabía que su padre lo estaría esperando. Lo mejor era decirle que terminara con esto de una vez y contarle lo que estaba sucediendo de inmediato. Lo último que necesitaba era que Loki descubriera por sí solo lo de la cámara y volviera a la conclusión de que Harry estaría más seguro lejos de Midgard y Asgard. Le dio a Loki un rápido abrazo y saludo antes de lanzarse de lleno. Alguien ha abierto la cámara de los secretos. Loki arqueó una ceja. Eso es, bueno, ¿no? Para los traidores a la sangre y los sangre sucia es exactamente lo opuesto al bien. Loki suspiró profundamente. Explícate. El fundador de mi casa, Salazar Slytherin, quería ser más selectivo con los estudiantes admitidos en Hogwarts, explicó Harry. No le gustaba aceptar estudiantes de ascendencia mugle, pues los consideraba indignos. Después de un tiempo, hubo una seria discusión sobre el tema entre Slytherin y Gryffindor, y Slytherin abandonó el colegio. Pero, según cuenta la historia, antes de su partida, Slytherin había construido una cámara secreta en el castillo, de la que los demás fundadores no sabían nada. Según la leyenda, Slytherin selló la cámara de los secretos para que nadie pudiera abrirla hasta que su heredero llegara al colegio. Solo el heredero podría abrir la cámara de los secretos, desatar el horror que albergaba y usarla para purgar el colegio de todos los indignos de estudiar magia. Hace media hora se encontró un mensaje escrito con sangre en uno de los muros del castillo anunciando la reapertura de la cámara. Junto a él estaba la gata del cuidador. Parecía muerta. ¿Crees que es Voldemort? Harry asintió. O alguien que intenta recuperar el cuerpo de Voldemort. ¿Te acuerdas de aquel elfo doméstico loco que me visitó en mi cumpleaños? Recuerdo. Bueno, no creo que esté ni la mitad de loco de lo que me había hecho creer, dijo Harry. Intentó advertirme que no fuera a Hogwarts, me dijo que algo iba a pasar, pero lo ignoré, lo consideré loco, pero... Pero él tenía razón todo el tiempo. Exactamente. Quizás lo era, dijo Loki. ¡Qué locura! Pero hasta las personas más brillantes tienen sus momentos de locura. Harry rió suavemente. No, creo que solo estaba loco. Pero loco o no, sabía de lo que hablaba. ¿Qué te pasa, pequeño embaucador? Preguntó Loki, captando el tono pesado de Harry. Solo estoy preocupado, eso es todo, suspiró Harry. Ron, Neville y Hermione son considerados traidores a la sangre y sangre sucia por los de sangre pura. Son los dos tipos de personas que Slytherin se esforzó por mantener fuera de Hogwarts y, si él o ella realmente existe, la gente contra la que el heredero de Slytherin lanzará su monstruo. Quiero protegerlos, pero no sé de qué intento protegerlos, y es tan... frustrante. Horrible. La peor sensación del mundo. Loki le dio un beso en la cabeza a Harry. Conozco esa sensación. Colin Creevey fue el primer estudiante atacado menos de 3 semanas después.
Lo encontraron en plena noche, presumiblemente de regreso a la sala común tras un intento fallido de encontrar la sala común de Slytherin. La única pista de que lo había atacado era el bulto retorcido y derretido que una vez fue su querida cámara. Apenas unos días antes de las vacaciones de Navidad, hubo un doble ataque. Justin Finch Fletchley y, para horror de todos, Nick casi decapitado, el fantasma de Gryffindor. Su petrificación fue quizás la que causó mayor miedo, pues si un fantasma no estaba a salvo del heredero de Slytherin, ¿quién lo estaría? La tensión estaba en su punto más alto para todos, pero Harry era quizás el más afectado. Cada ataque a los estudiantes había sido anunciado por extraños silbidos amenazantes que solo Harry parecía poder oír, extraños silbidos amenazantes que ahora oía semanalmente. Estaba convencido de que quienquiera que estuviera oyendo estaba detrás de los ataques, ya que solía oír al ser invisible justo antes de que otro estudiante fuera encontrado petrificado. Buscaba incansablemente qué podía estar oyendo, pero hasta el momento su búsqueda solo había dado como resultado varias noches sin dormir y un grupo de amigos muy preocupados. Harry Potter. ¿Dónde te has metido? Harry levantó la vista de su libro sobre criaturas mágicas peligrosas y se encontró frente a una Hermione enfadada y preocupada, flanqueada por Ron, Neville, Draco y Blaise. Te hemos estado buscando por todas partes. ¿Qué? Te perdiste el club de duelo, amigo, dijo Ron. Nos dijiste que nos verías cuando empezó, pero nunca apareciste. No me lo perdí, negó Harry. No es para otro, miró su reloj e hizo una mueca al darse cuenta de la hora. Oh. Esto se está saliendo de control, Potter, dijo Draco con el ceño fruncido. Sabemos que quieres averiguar qué es el monstruo de Slytherin para, por alguna razón, protegernos de él, pero te vas a suicidar intentándolo, ¿y entonces de qué nos servirías? Draco. Cállate, Potter. El rubio le arrebató el libro a Harry de la mano y empezó a meterlo junto con el resto de los libros esparcidos por la mesa de la biblioteca en su mochila. Ya has investigado bastante por hoy. Pero... dije que te callaras. Ahora te llevaremos al gran comedor y te daremos algo de comer. Merlín sabe cuándo fue la última vez que comiste bien. Luego iremos al lago, donde te enseñaremos todo lo que aprendimos hoy en el club de duelo. No sé cómo planeas protegernos si ni siquiera sabes protegerte a ti mismo. Y con eso, Draco sacó a Harry de su asiento y lo arrastró hasta el gran comedor, donde procedió a empujar cada alimento a la vista por la garganta de Harry hasta que el Slytherin de cabello oscuro amenazó con vomitar sobre sus zapatos nuevos. Hermione había quedado petrificada. Ocurrió a mediados de mayo, ni siquiera un mes antes del final del semestre, y Harry no pudo evitar culparse por ello. Tras la intervención de Draco hacía tantos meses, los amigos de Harry habían empezado a acompañarlo a la biblioteca para limitar el tiempo que dedicaba a investigar y avisarle cuando ya era suficiente. Pero incluso ellos habían investigado en exceso después de que Hagrid fuera arrestado y llevado a Azkaban acusado de abrir la cámara. Al parecer, lo habían acusado de abrirla la primera vez, y por eso lo habían expulsado de Hogwarts. Habían estado allí la noche en que lo arrestaron. El grupo de estudiantes de segundo año lo visitaba para tomar una taza de té a altas horas de la noche cuando llegaron Dumbledore, Lucius Malfoy y el ministro de magia. Al oír la llegada de los tres hombres, se metieron bajo la enorme cama de Hagrid, donde escucharon con silenciosa incredulidad cómo Dumbledore era suspendido de su puesto como director de Hogwarts y cómo Hagrid era acusado de abrir la cámara de los secretos y desatar al monstruo sobre un estudiante indefenso. A pesar de las protestas del director, Hagrid fue llevado a Azkaban, no sin antes anunciar a nadie en particular que si querían descubrir la verdad, solo tenían que seguir a las arañas. Bueno, siguieron a las arañas. No fue tan difícil considerando que todas las arañas del recinto se dirigían en masa desde la escuela hacia el bosque prohibido. Siguieron a las malditas arañas directamente hasta una colonia de acromántulas que, tras decirles que Hagrid era inocente, como si no lo supieran ya, y que lo que acechaba en la escuela era el mayor miedo de una araña, intentaron comérselas. De no ser por la habilidad de Hermione para conjurar un feroz muro de llamas que contuvo a las arañas gigantes mientras huían, los 6 alumnos de segundo año habrían sido comida para las acromántulas. El arresto de Hagrid llevó a Harry, Hermione, Neville, Blaise, Draco y Ron a pasar cada momento que no comían, dormían o estaban en clase intentando descubrir el misterio de la cámara para limpiar su nombre. El día que Hermione quedó petrificada, ella y Harry estaban trabajando en la biblioteca mientras los demás descansaban junto al lago. Oh, Dios mío, Harry, susurró Hermione con entusiasmo, sacándolo del estupor en el que había caído mientras leía un informe terriblemente aburrido sobre las quimeras. ¿Qué?
¿Qué pasa? ¿Has encontrado al monstruo? Preguntó, enderezándose en su asiento. No, pero creo que he encontrado una pista. Harry se animó de inmediato. ¿Qué? Una pista no era la respuesta, pero era un comienzo. Ya hemos establecido que la extraña voz que solo tú has podido escuchar debe tener algo que ver con la identidad del monstruo, ¿no? Sí. Bueno, quizá no seas el único que lo oiga, pero sí eres el único que lo entienda. La morena colocó su ejemplar prestado de Hogwarts. Una historia sobre el libro que Harry estaba leyendo y señaló la sección sobre los 4 fundadores, o más concretamente, Salazar Slytherin. Estaba leyendo esto con la esperanza de encontrar algo en el pasaje que nos diera una pista sobre quién podría ser el monstruo de Slytherin. ¿Y tú lo hiciste? Más o menos. Dice que Slytherin era famoso por ser uno de los primeros puristas de sangre, además de por su habilidad para hablar Parcel, el idioma de las serpientes. ¿Y qué si su monstruo es algún tipo de serpiente? Si lo fuera, solo él o uno de sus herederos podría entenderlo y, lo más importante, controlarlo. ¿Y crees que puedo hablar Parcel? Podrías ser pariente de Slytherin por parte de tu padre. Los Potter eran una familia de sangre pura muy antigua. De hecho, me sorprendería que no fueras pariente lejano de Slytherin. Harry no podía decirle que su hipótesis era errónea sin decirle que él no era un Potter, al menos no de sangre, así que asintió y cambió de tema rápidamente. De acuerdo, digamos que tienes razón y que soy Parcel. Habla Parcel, corrigió Hermione. El Parcel es el idioma. Bien, digamos que hablo Parcel. ¿Con qué tipo de serpiente estamos tratando? No sé, nunca he oído hablar de una serpiente cuyo veneno pudiera petrificar a una persona, y mucho menos a un fantasma. Harry se quedó paralizado al pensarlo. ¿Quién dice que fue el veneno lo que los petrificó? Susurró. Bueno, ¿qué más podría ser? Harry rebuscó en su mochila y sacó un viejo texto que había tomado prestado de la biblioteca. Rápidamente buscó el pasaje que buscaba y se detuvo a leerlo. Escucha esto. De las muchas bestias y monstruos temibles que vagan por nuestra tierra, no hay ninguno más curioso ni más letal que el basilisco, también conocido como el rey de las serpientes. Esta serpiente, que puede alcanzar un tamaño gigantesco y vivir cientos de años, nace de un huevo de gallina, que eclosiona bajo la incubación de un sapo. Sus métodos de matar son de lo más maravillosos, pues además de sus colmillos mortales y venenosos, el basilisco tiene una mirada asesina, y todo aquel que reciba el rayo de su mirada sufrirá una muerte instantánea. Las arañas huyen ante el basilisco, pues es su enemigo mortal, y el basilisco solo huye del canto del gallo, que le resulta fatal. Hagrid dijo que han estado matando a sus gallos, susurró Hermione pensativa. ¿Y las arañas? Dios mío, Harry. Pero si es un basilisco, ¿cómo es que no ha muerto nadie? Solo los han petrificado. Eso es porque nadie lo ha visto directamente a los ojos. Colin lo vio a través de su cámara, Justin debió haber visto el basilisco a través de Nick casi decapitado, Nick lo enfocó de lleno, pero no pudo volver a morir, y la señora Norris, no sé si se dio cuenta, pero el suelo estaba cubierto de agua esa noche. Debió haber visto su reflejo en el agua. Tenemos que contárselo a alguien, Harry. Harry asintió. Ve con la profesora McGonagall. Voy a buscar a los demás y me reuniré contigo. Está bien, date prisa. Antes de que Hermione pudiera salir corriendo de la biblioteca, Harry la agarró de la muñeca. Espera. Transformó una hoja de pergamino en un espejo. Usa esto para mirar por las esquinas, por si acaso. Genial idea. Hermione le dio un abrazo rápido. Ten cuidado, Harry. Y salió corriendo. Harry lo siguió poco después con un espejo propio. Tener que usarlo para mirar alrededor de las esquinas lo retrasó considerablemente, pero finalmente logró salir de la escuela y llegar al lago. Oye, amigo. Gritó Ron, el primero en verlo. ¿Te unes a nosotros? Harry negó con la cabeza. Hemos descubierto quién es el monstruo de Slytherin, dijo. No hay tiempo para explicaciones. Vine a buscarte para contárselo a McGonagall. Nadie perdió el tiempo haciendo preguntas. Simplemente recogieron sus cosas y siguieron a Harry de vuelta a la escuela. Consiguieron llegar al tercer piso antes de que Harry oyera un sonido que le heló la sangre. Mata esta vez, déjame desgarrar, desgarrar. Oh, no, gimió, acelerando el paso. ¿Qué pasa, Harry? Preguntó Neville. Harry detuvo su pequeño avance. Escucha, dijo, dime qué oyes. Hambriento, tan hambriento. Oigo algo, dijo Blaise en voz baja.
Suena raro, como una tubería rota hoy. O siseando, dijo Harry con gravedad. El chico de piel oscura lo miró sorprendido. Exactamente. ¿Tú también lo oyes? En cierto sentido. Sangre, sangre sucia, no apta para comer. Harry maldijo y salió corriendo por el pasillo, siguiendo la voz que se debilitaba cada vez más. Estaba tan concentrado en seguir la voz de oído que no vio el cuerpo hasta que tropezó con él y cayó al suelo. Harry, ¿estás así? La voz preocupada de Neville se fue apagando hasta convertirse en un jadeo ahogado al ver el cuerpo. Oh, Merlín, susurró Ron. Harry no necesitó mirar atrás para saber con quién había tropezado, el pequeño espejo familiar que descansaba en el suelo le decía todo lo que necesitaba saber. Hermione había sido víctima del basilisco. Harry, necesitas dormir. Harry ignoró a su padre y continuó hojeando su libro. Harry, ya es demasiado tarde para que estés investigando. Vete a dormir. No. Harald, duerme. Harry se detuvo ante la severa orden. No puedo, susurró. Hermione me necesita. Así no. No le sirves a nadie en estas condiciones. Estoy bien. Loki agarró al niño de 12 años por los hombros y lo obligó a mirarlo de frente. No, no lo eres, dijo enojado. Llevas días sin comer y sin dormir, esto no es sano. Te matarás si sigues así. Harry miró fijamente su regazo. ¿Lo haría? ¿Indulto? ¿Me suicidaría? ¿Acaso puedo morir? Todos morimos. Usted sabe lo que quiero decir. Loki suspiró. No lo sé. ¿Cómo es que no lo sabes? Quiero decir, no lo sé. La sangre mortal de tu madre está contaminando mi sangre asgardiana, lo que dificulta su lectura. ¿Cuándo lo sabremos? Probablemente al alcanzar la madurez. Los asgardianos envejecen mucho más lentamente que los mortales al llegar a la edad adulta. Si prácticamente dejas de envejecer, sabremos que tu sangre asgardiana es dominante. Si sigues envejeciendo entonces envejeceré, moriré como un mortal. No. Gruñó Loki. No, no morirás. Harry rió con voz hueca. No es que tenga otra opción. No te veré morir, pequeño embaucador. Harry miró a su padre y, por primera vez, Loki vio el miedo que albergaba reflejado en sus ojos. Harry realmente no quería morir, no porque deseara la inmortalidad, sino por miedo a lo que le sucedería a su padre si lo hacía. ¿Lo prometes? Preguntó en voz baja. Cruzo mi corazón y espero morir. Harry rió suavemente al recordar el día en que le hizo la promesa infantil a su padre. Clávame una aguja en el ojo. Loki sonrió y entrelazó los meñiques con los de su hijo. Te lo juro, no te mentiré. Harry corrió hacia la mesa de la biblioteca donde estaban sentados sus amigos, sobresaltándolos y alejándolos de sus libros. El baño de Myrtle la Llorona, dijo, sonrojado y sin aliento por la emoción. Draco cerró el libro de golpe y miró a Harry con los ojos entrecerrados. ¿Qué? La entrada a la cámara de los secretos está en el baño de chicas del segundo piso. El baño de Myrtle la Llorona. Ron, Neville, Blaise y Draco miraron a Harry con la boca abierta, asombrados. ¿Cómo llegaste a eso? Logró decir Neville. Harry dejó caer un periódico viejo sobre la mesa. Estaba revisando los archivos de periódicos de la biblioteca esta mañana, quería ver si había algo sobre la primera vez que se abrió la cámara, y lo había. Fue en 1942, y al igual que ahora, la escuela corría el riesgo de ser cerrada por la petrificación de los estudiantes. La escuela se salvó cuando un estudiante llamado Tom Riddle delató a Hagrid. Idiota, murmuró Ron. Hagrid fue expulsado, pero no antes de que un estudiante fuera asesinado en el mismo baño que ella todavía acecha hoy. Harry, eres brillante, sonrió Blaise mientras leía el artículo. Ron se levantó y empezó a recoger sus libros. Tenemos que contárselo, McGonagall. Sí, porque nos ayudó mucho cuando le contamos lo del basilisco, dijo Draco con desdén. No podía hacer nada. No sabía dónde estaba el basilisco. Ahora es diferente. Draco no pudo responder cuando la voz de McGonagall resonó por toda la biblioteca. Todos los estudiantes deben regresar a los dormitorios de sus casas de inmediato. Todos los profesores deben regresar a la sala de profesores. Inmediatamente, por favor. ¿Otro ataque? Preguntó Neville. Nunca antes nos habían enviado a nuestros dormitorios. Harry sintió una creciente inquietud. Vamos, se echó la mochila al hombro y salió corriendo de la biblioteca.
¿A dónde vamos? Preguntó Blaise. La sala de profesores, tenemos que avisarle a McGonagall. Los 5 muchachos corrieron por varios tramos de escaleras y por el pasillo hasta la sala de profesores, pero dudaron cuando Lockhart salió corriendo de la habitación y pasó junto a ellos sin siquiera mirarlos. Al marcharse, dejó la puerta entreabierta, pero lo suficiente para que oyeran la voz de McGonagall que llegaba al pasillo. ¿Qué ha ocurrido?, la oyeron decir. El monstruo se ha llevado a una estudiante. Justo a la cámara. Se oyeron ruidos de asombro en la habitación, entonces el profesor Snape preguntó. ¿Cómo puedes estar seguro? El heredero de Slytherin dejó otro mensaje. Justo debajo del primero. Su esqueleto yacerá en la cámara para siempre. ¿Quién es? Preguntó la señora Och. ¿Qué estudiante? Ginny Weasley, dijo la profesora McGonagall. Ron hizo un ruido que sonaba como una mezcla entre un jadeo estrangulado y un gemido torturado. Ron susurró a Harry, extendiendo la mano para agarrar a su amigo antes de que se desplomara, pero el chico retrocedió varios pasos y lo miró con una expresión de dolor tan horrible que casi se apartó de él. Y entonces Ron se dio la vuelta y salió corriendo. Cuéntale a McGonagall todo lo que descubrimos, dijo Harry, luego se dio la vuelta y persiguió a Ron. Harry maldecía su estupidez y su mala suerte mientras observaba la figura fantasmal que cobraba cuerpo a cada minuto. Tras perseguir a Ron hasta el baño de Myrtle y encontrar la entrada exacta, demostró que la deducción de Hermione era al menos parcialmente correcta al ordenar en Parcel que se abriera. Cuando los lavabos se deslizaron hacia un lado, él y Ron saltaron sin miedo al largo y oscuro túnel que los conducía kilómetros por debajo de la escuela, directamente a la cámara. Fue entonces cuando todo salió mal. Ron, cuya varita era una usada de Charlie que nunca le funcionó bien, intentó un Lumos, pero en lugar de iluminar la punta con una luz tenue como debería, su varita lanzó varias chispas rojas brillantes que parecieron inofensivas hasta que impactaron en el techo de piedra. El derrumbe resultante del techo fue enorme y dejó a los 2 chicos varados en lados opuestos. Harry había contemplado mover las rocas con su magia, pero descartó la idea rápidamente. No solo tenía el potencial de causar otro derrumbe, sino que no podría mover suficientes rocas para crear un camino para Ron sin cansarse, y si se enfrentaba a un basilisco en un futuro próximo, necesitaba estar en su mejor momento. Así que, tras una breve conversación con Ron, se adentró en la cámara. Lo que lo llevó a la situación en la que se encontraba ahora. Escuchando cómo el recuerdo de 16 años de Lord Voldemort se jactaba ante Harry, básicamente desvelando todos sus planes como el estereotipo del supervillano, con Ginny Weasley pálida y cadavérica a sus pies. Mientras Voldemort, horrible en su forma actual, hablaba, Harry se concentró en formular un plan. Tenía que salvarse a sí mismo y a Ginny con vida mientras esquivaba al basilisco que seguramente estaría acechando. Además, tenía que encontrar la manera de deshacerse de Ridley, porque si no lo hacía ahora, el muy cabrón aparecería en el peor momento imaginable. Así eran las cosas con los villanos. Harry estaba tan sumido en sus pensamientos que no se dio cuenta de que Ridley había dejado de hablar hasta que miró en su dirección y lo encontró mirándolo con una gran cantidad de irritación. Negó un poco con la cabeza, despejándose de la niebla que se había apoderado de ella mientras Ridley hablaba. Perdón, fue un discurso un poco largo. Creo que me quedé en blanco a mitad de la conversación, pero estoy bastante seguro de que al final volví a la realidad. Dijiste algo sobre que te derrotaría a ti al mejor mago de todos los tiempos, pero ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo? Gruñó Ridley. ¿Cómo te derroté? Harry se encogió de hombros. Bueno, no eres tan bueno como crees. Creo que tengo más poder en mi meñique que tú recorriendo todo tu cuerpo. ¿Eso crees? Harry asintió. Bueno, veamos qué tan poderoso te sientes después de enfrentarte a mi mascota. Ridley se giró y miró la enorme estatua de Salazar Slytherin que los miraba fijamente. Háblame, Slytherin, siseó en Parcel, el más grande de los 4 de Hogwarts. Con un crujido profundo, la boca de Slytherin se abrió y, mientras Harry observaba con horror fascinado, algo en lo profundo de ella se movió y lentamente se deslizó hacia afuera. Cuando la cabeza de la enorme serpiente se hizo visible, Harry conjuró una venda y se la ató a los ojos. Luego, con una profunda exhalación, extendió su magia para poder ver las auras mágicas de la habitación. Una habilidad útil que nunca había necesitado usar, hasta ahora. El aura cada vez más débil de Ginny indicaba que aún estaba a pocos metros de él, boca abajo en el suelo, mientras que el aura oscura de Ridley flotaba sobre ella. Una fina cuerda los conectaba, extrayendo la magia de Ginny y alimentándola a Ridley.
Harry apartó la vista de la horrible visión y miró a la serpiente. Era enorme, de unos 20 metros de largo, y latía con un aura verde venenosa. Está bien, murmuró Harry para sí mismo, con una mano sacó su varita y con la otra sacó la daga que le había regalado Loki, matemos un basilisco. Fueron necesarias varias maldiciones cortantes dirigidas a los ojos de la horrible criatura y una espada asgardiana atravesando el paladar de la criatura para matar al basilisco, e incluso entonces, Harry todavía sentía que había perdido, o tal vez era solo el veneno del basilisco que corría por sus venas hablando. «Estás muerto, Harry Potter», oyó la voz de Ridley a lo lejos, como si hablara a través de un túnel. «El veneno del basilisco te matará en minutos, y me sentaré aquí a verte morir. Tómate tu tiempo. No tengo prisa». Harry cayó de rodillas junto a Ginny y el diario, sus dedos sin sangre temblaron pero, de alguna manera, logró mantener su daga en su poder. «Así termina el famoso Harry Potter», susurró Ridley. Solo en la Cámara de los Secretos, abandonado por sus amigos, derrotado al fin por el señor tenebroso al que tan imprudentemente desafió. Pronto volverás con tu querida madre sangre sucia, Harry. Ella te compró 12 años de tiempo prestado, pero Lord Voldemort al final te atrapó, como sabías que debía hacerlo. ¿Qué te dije antes? Harry logró jadear. No eres ni la mitad de genial de lo que crees. Luego clavó su daga envenenada en la tapa del diario. Se oyó un grito largo, espantoso y desgarrador. La tinta brotó del diario a borbotones, derramándose sobre las manos de Harry, inundando el suelo. Ridley se retorcía, gritaba y se agitaba, y luego desapareció. El cuchillo se le cayó de los dedos flácidos y Harry se desplomó en el charco de tinta, ya no tenía fuerzas para mantenerse en pie. «Papá», susurró con voz ronca, «papá, te necesito». Por un momento, todo quedó en silencio y Harry temió morir solo, tal como Ridley había predicho, pero entonces hubo un destello verde y dorado y de repente Loki estaba allí, arrodillado en la tinta y la sangre junto a él. «¿Dónde está?», preguntó frenéticamente. «¿Dónde te has lastimado? ¿Qué necesito curar?». «No es algo que se pueda arreglar», jadeó Harry. «Me mordió un basilisco». «¿Dónde? ¿Dónde está, Harry?». «Brazo». Loki agarró suavemente el brazo herido y apartó la manga hecha jirones y empapada de sangre. Jadeó al darse cuenta de la gravedad de la herida, pero dejó de lado su creciente horror y colocó una mano sobre la herida sangrante. Con cuidado, comenzó a extraer el veneno de la sangre de Harry, pero con todo el veneno que poco a poco se unía a la tinta y la sangre en el suelo, Harry aún podía sentir mucho más mezclándose con su sangre. «No funciona», gruñó Loki, frustrado. «¿Por qué no funciona?». Harry sintió algo caliente y húmedo en su rostro, miró hacia arriba y se dio cuenta de golpe que su padre estaba llorando. «Está bien», susurró. «Ya no me duele tanto». «No. No te dejaré morir». «¿Le contarás al tío Thor sobre mí? Sobre cuánto me encantaron todas las historias sobre él y lo terco y completamente Gryffindor que es?» «Se lo dirás tú mismo», gruñó Loki. Harry jadeó cuando el fuego que ardía en su cuerpo flaqueó y algo frío, brutal, y no humano, atacó, y de repente el fuego y el hielo estaban en guerra, librando una batalla sangrienta y brutal con su cuerpo como campo de batalla. Su cuerpo se retorcía de dolor y gritos se desgarraban de su garganta, el dolor era insoportable. Tenía calor y frío al mismo tiempo y deseaba que simplemente terminara. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, el hielo venció al fuego y el último veneno drenó de la herida de Harry. Pero en lugar de volver a asentarse en el estado latente en el que había estado antes, el hielo se extendió por las venas de Harry como lo había hecho el fuego, entrelazando con su magia. Sin embargo, a diferencia del fuego, el hielo no se sentía particularmente mal, se sentía seguro. «Harry», gritó Loki, abrazando al pequeño. «Harry». «Estoy bien», susurró el niño de 12 años, «estoy bien». Y de repente, Loki lo apretaba contra su pecho, pasándole dedos temblorosos por el pelo y meciéndose suavemente. «Oh, gracias», susurró. «Creí que te había perdido». «Estoy bien», le aseguró Harry. «Estoy bien». «Lo lograste, me sanaste». Mientras Loki recuperaba lentamente el control de sus emociones, miró a su hijo con confusión en los ojos. «Harry», dijo, «ese no fui yo». Antes de que Harry pudiera encontrar las palabras para responder, un suave gemido se escuchó detrás de ellos, recordándole que no estaban solos. «Papá, tienes que irte». «Como si pudieras hacerme irme después de que casi mueres». «Papá, Ginny te verá y todos esos años que pasaste guardando esto en secreto no servirán de nada».
Loki fulminó con la mirada a Harry, pero una expresión de resignación brillaba en sus ojos. Me quedaré cerca, y luego desapareció. En cuanto se fue, Harry se puso de pie de un salto y corrió al lado de Ginny justo cuando ella abría los ojos. Miró confundida la enorme figura del basilisco muerto, luego a Harry, con su túnica empapada de sangre, y luego al diario que yacía a su lado. Soltó un grito ahogado y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¿Qué he hecho? Susurró. Nada, dijo Harry con firmeza. Nada de esto fue culpa tuya. Agarró el diario y lo levantó para que ella pudiera ver el enorme agujero que lo atravesaba. Y la persona que está detrás ya no está para causar más problemas. Pero fui yo, sollozó Ginny mientras Harry la ayudaba a ponerse de pie. Yo lo hice. Me van a expulsar. He estado deseando venir a Hogwarts desde que llegó Neville y ahora tendré que irme. ¿Qué dirán mamá y papá? Harry condujo suavemente a la niña sollozante desde la cámara hacia el oscuro túnel. Les tomó varios minutos atravesar el túnel, que se hicieron aún más largos por el ritmo lento de Ginny, pero finalmente regresaron a la cueva. Ron llamó a Harry. Ginny está bien, la tengo. Escuchó a Ron dar un grito ahogado, y al doblar la siguiente curva vieron su rostro ansioso mirando a través del considerable hueco que había logrado hacer en la pared de roca. Ginny. Ron metió un brazo por el hueco de la roca para sacarla primero. Estás viva. No lo puedo creer. ¿Qué pasó? Oí ruidos horribles provenientes del túnel, pero no estaba seguro de qué estaba pasando. Te lo explicaré cuando salgamos de aquí, dijo Harry tras colarse por el hueco. Vamos, no quiero estar aquí ni un segundo más de lo necesario. Harry se agachó y miró hacia la larga y oscura tubería. ¿Has pensado cómo vamos a volver a subir? Le preguntó a Ron, quien negó con la cabeza. Con un suave suspiro, Harry extendió la mano y la apoyó en la pared. Podía sentir la magia latente recorriéndola. Arriba, siseó en Parcel. No pasó nada. Bien, escaleras. Con un ruido sordo, las escaleras se desprendieron de la pared, facilitando la subida del grupo de 3. Entonces subamos. El ascenso a la cima de la tubería fue largo y agotador. Debían de estar a kilómetros de distancia del colegio, y se hizo en completo silencio. Cuando finalmente llegaron arriba, Harry siseó la contraseña para reabrir la entrada y salieron de la tubería, solo para ser abordados por los profesores McGonagall y Dumbledore, los padres Weasley, Myrtle la Llorona, Neville, Draco y Blaise. Ginny. Gritó la señora Weasley y abrazó a su hija. El señor Weasley no tardó en unirse a ella. Oh, gracias a Merlín, estás a salvo. Harry llegó justo a tiempo, mamá, dijo la pelirroja de primer año. Y de repente, Harry se encontró en un abrazo que lo destrozaba. La salvaste. La salvaste. ¿Cómo lo hiciste? Creo que a todos nos gustaría saberlo, dijo la profesora McGonagall, poniéndose una mano sobre el pecho agitado. ¿Podríamos quizás ir a algún lugar un poco más cómodo? La oficina del profesor Lockhart está cerca y, en este momento, está vacía. ¿Qué le pasó a Lockhart? Preguntó Ron. Le dimos la tarea de encontrar a la señorita Weasley y él, desafortunadamente, huyó, dijo McGonagall sin dar la impresión de que extrañaría en lo más mínimo a la rubia autora. El inusual grupo se dirigió a la oficina vacía del hombre y se dispuso a escuchar la historia de Harry. Él, en general, les contó todo, omitiendo solo su lesión y la presencia de Loki. ¿Quieres decirnos que mataste a un basilisco de 60 pies? Preguntó McGonagall con incredulidad. ¿Con una daga? Sí, señora, asintió Harry. ¿Podemos ver esta daga? Preguntó Dumbledore. Harry dudó por un momento antes de sacar de mala gana la daga de la funda escondida debajo de su manga y entregársela al director. Dumbledore estudió el cuchillo cuidadosamente, probando el equilibrio, examinando el diseño de la empuñadura y sosteniéndolo a solo unos centímetros de su ojo. No puedo estar seguro de qué metal es este, concluyó finalmente, ya que no es nada que conozca, aunque parece forjado por duendes. Sin embargo, sé que, sea cual sea el material de esta hoja, el elemento ha absorbido el veneno, lo que la convierte en un arma muy peligrosa. Miró a Harry por encima de sus gafas de media luna. ¿De dónde sacó esa herramienta, señor Potter? Mi tía me lo dio, mintió Harry con suavidad, justo antes de irme a Hogwarts. Dijo que era de mi madre, que lo llevaba consigo a todas partes antes de morir, así que yo he hecho prácticamente lo mismo. No me había dado cuenta. Dumbledore le sonrió amablemente a Harry. Como dije, esta es un arma peligrosa. Quizá debería guardártela hasta que seas un poco mayor.
No, dijo Harry bruscamente. Lo siento, director, pero es una de las pocas cosas que me quedan de mi madre y no se la confiaré a nadie más que a mí mismo. Si le preocupa mi seguridad o la de los alumnos, me la llevaré a casa y la dejaré allí, pero me temo que no puedo permitir que se la quede. La amable sonrisa de Dumbledore se atenuó levemente. No, lo entiendo, querido. Y no hay necesidad de dejarlo en casa. Confío en que lo manejarás con responsabilidad. Gracias, director. Harry recuperó su daga y rápidamente la guardó en su funda. Después de eso, la conversación giró rápidamente hacia la posesión de Ginny y el diario que tantos problemas había causado. Al terminar, Ginny y sus padres se fueron a la enfermería y McGonagall fue a la cocina a preparar un festín nocturno. Harry y sus amigos se fueron poco después, siguiendo el camino de los tres Weasley hacia la enfermería. La poción de mandrágora necesaria para despertar a los petrificados se había terminado esa tarde, lo que significaba que Hermione despertaría pronto, y querían estar allí para contarle todo lo que había sucedido mientras ella no se daba cuenta. El verano siempre había sido la época del año que menos le gustaba a Harry. El aire siempre se volvía denso y caluroso, y no había nada que le gustara menos que el calor. Pero este año parecía ser especialmente miserable, ya que, cada vez que salía, se sentía mareado y de mal humor, nada de qué preocuparse, pero aún así lo irritaba. Y su pésimo humor no mejoró cuando, a mediados del verano, recibió la noticia de que Marge Dursley, la vil hermana de Vernon, vendría de visita una semana. Harry detestaba a Marge Dursley. La última vez que la mujer lo visitó fue un año antes de su primer año en Hogwarts. Se parecía demasiado a su hermano, tanto en apariencia como en actitud. Es decir, era absolutamente repugnante. Unas horas después del mediodía, el día de la llegada de Marge, Harry estaba sentado en su escritorio leyendo un libro sobre runas del antiguo Egipto cuando oyó el crujido de la grava afuera mientras Vernon entraba con el coche en la entrada. Suspirando, dejó el libro y bajó a recibir a su invitado. ¿Dónde está mi Duders? Rugió la mujer en cuanto entró en la casa. ¿Dónde está mi Nefipono? Dudley entró caminando como un pato al pasillo y permitió que su tía lo abrazara con un solo brazo, en uno de ellos tenía a su perro demonio, Ripper, metido debajo, y le diera un gran beso en su mejilla regordeta. Una vez que terminó con Dudley, Marge se dirigió a Petunia, pero no saludó a Harry hasta que todos se sentaron a la mesa para el té. ¿Y bien? ¿Sigues aquí? Ladró. Créeme, dijo Harry, bebiendo su té con calma, si tuviera un lugar mejor donde estar, estaría allí en un instante. No me hables así, muchacho, y más te vale mostrarles algo de respeto a tus tíos. Te acogieron cuando yo te habría mandado directamente al orfanato. Eso me han dicho. Harry dejó su taza de té y se levantó de la mesa. Bueno, por muy agradable que haya sido esto, y créeme, tu sola presencia me ilumina la vida, tengo 1.000.000 de cosas que debería estar haciendo, y perder neuronas conversando contigo no es una de ellas. Harry salió de la cocina con la voz indignada de Marge siguiéndolo, despotricando sobre huevos podridos y dándole caña. Resopló suavemente para sí mismo. Le encantaría verla intentarlo. Harry sabía que no debía, que era inmaduro y que solo buscaba problemas, pero no pudo evitar provocar a Marge durante toda su visita. Excitarla la ayudó a aliviar la irritación que le provocaba el calor del verano. Además, la forma en que se ponía roja como un tomate cada vez que comentaba la inutilidad de sus parientes era demasiado divertida. Para cuando llegó la cena de su última noche con ellos, Marge ya había llegado al límite de sus comentarios irrespetuosos. Si decía más, seguramente explotaría. Y, a juzgar por las posturas tensas de su tía, su tío y su primo al sentarse a la mesa, ellos también lo sabían. Se las arreglaron para terminar la sopa y el salmón sin problemas, y Vernon retrasó cualquier enfrentamiento durante el postre aburriendo a todos hasta la muerte con charlas sobre su empresa. Fue cuando se sirvió el café y Marge se sirvió un gran vaso de brandy que todo se fue al infierno. La conversación comenzó de manera bastante inocente, Marge felicitó a Petunia por una cena maravillosa y lamentó el hecho de que no tenía tiempo para prepararse una comida adecuada cuando estaba en casa, luego pasó a admirar la amplia circunferencia de Dudley hasta que, finalmente, se giró hacia Harry y, con una mueca desagradable, intentó bajarlo. Dijo, mirando a Harry de reojo, tiene cara de rata. Es algo que les pasa a los perros. El coronel Footster ahogó uno el año pasado. Era una rata pequeña. Débil. De mala raza. Vernon y Petunia miraron a Harry con aprensión, pero él comía contento su segunda rebanada de pastel. Tranquilo como un tomate.
Todo se reduce a la sangre, como decía el otro día. La mala sangre se manifiesta. No digo nada en contra de tu familia, Petunia, pero tu hermana era una mala persona. Aparecen en las mejores familias. Luego se fugó con un vago y aquí está el resultado. Este Potter, dijo la tía Marge, tomando la botella de brandy y derramando más en su vaso y sobre el mantel, nunca me dijiste lo que hizo. El tío Vernon y la tía Petunia se veían extremadamente tensos. Dudley incluso levantó la vista del pastel para mirar boquiabierto a sus padres. Todos sabían que lo que realmente enfadaba a Harry era insultarlos. Era agente de la ley, dijo el tío Vernon, mirándolo de reojo. Trabajaba con Scotland Yard. Y probablemente abusó de su posición. Se burló la tía Marge, tomando un buen trago de brandy y secándose la barbilla con la manga. Un canalla inútil, inútil y holgazán que habría. Basta, dijo Harry con una calma tan peligrosa que Marge se quedó callada. Puedes decir lo que quieras de mí, Dios sabe que puedo soportarlo. Pero me niego a quedarme de brazos cruzados mientras profanas el nombre de mis padres. Mantén sus nombres y todo lo que tenga que ver con ellos fuera de tu boca. En los segundos siguientes al pequeño discurso de Harry, Marge cometió su segundo error de la noche. El primero fue insultar a sus padres. La mujer obesa se inclinó hacia adelante y, con un aliento que apestaba a licor, dijo simplemente: ¿O qué? ¿Cuánto había deseado que preguntara eso? Una lenta y maliciosa sonrisa cruzó el rostro de Harry, sus ojos esmeralda se clavaron en los pequeños y azules ojos de Marge. De repente, la mujer empezó a vomitar violentamente. Marge, gimió Vernon. Marge, ¿qué te pasa? La mujer dio un respingo estremecedor y varios caracoles grandes se le escaparon de la boca, cayendo con una masa húmeda directamente sobre la mesa. Vernon y Dudley se pusieron de pie de un salto tan rápido como les permitió su considerable peso, y Petunia apartó su silla de la mesa con un grito de horror. Harry y Marge permanecieron sentados. La primera observando cómo la segunda empezaba a toser babosas con todas sus fuerzas. Su cara se puso roja al instante, pues el flujo constante de babosas le cortaba la respiración, y con el paso de los segundos, se fue poniendo azul poco a poco. Ya ha tenido suficiente. Gritó Vernon. Ha aprendido la lección. No volverá a decir ni una palabra más contra ti ni contra tus padres. Detente antes de que la mates. Harry miró a su tío con sus gélidos ojos esmeralda. Espero que cumplas tu palabra, tío, dijo con frialdad mientras el flujo de caracoles se detenía y Marge podía respirar entrecortadamente varias veces, o la próxima vez, veremos qué tan azul se pone la cara. Se levantó de la mesa con calma. Confío en que todos sepan que si alguno de ustedes dice una palabra de lo sucedido esta noche a alguien, las consecuencias, Marge eructó otro trago, serán terribles, como mínimo. En cuanto Harry salió del comedor y subió las escaleras, entró al baño a trompicones y se apoyó con fuerza en la encimera. Era la primera vez que perdía el control de sus emociones y su magia, y no era una sensación agradable. Solo pensar en lo que casi le había hecho a Marge lo hacía sentir sucio. Rápidamente, se desnudó y se metió en la ducha, pero en cuanto el agua caliente le tocó la piel, siseó y abrió el grifo al máximo. El calor no había sido doloroso en sí, pero sí terriblemente incómodo. Al enfriarse el agua, los músculos de Harry se relajaron y el hielo que le recorría las venas se calmó. Últimamente lo hacía a menudo, sobre todo este verano. Siempre que estaba molesto o tenso, se metía en la ducha y dejaba correr el agua al máximo. Era extraño, pero lo atribuyó a una de sus muchas anomalías. No había motivo de preocupación. Al menos, eso era lo que intentaba convencerse. Harry. Harry, ¿me das un segundo? El mago de 13 años se detuvo mientras subía su baúl al tren y se giró para encontrarse con Arthur Weasley, que los saludaba por encima de la multitud. Harry había conocido al padre de Ron allí, en King's Cross, al final de su primer año, y desde entonces descubrió que le caía bien aquel hombre excéntrico. Por supuesto, señor Weasley, dijo, acercándose al hombre. Puede tomar todos los segundos que necesite. El patriarca Weasley le sonrió. Te lo agradezco, pero no te quitaré mucho tiempo. Necesito hablar contigo sobre Sirius Black. Has oído el revuelo que lo rodea, ¿verdad? Por supuesto, asintió Harry. El profeta llegaba a su habitación en Privet Drive todas las mañanas. Le habría costado mucho perderse todas las noticias sobre el primer hombre que se fugó de Azkaban. Sí, bueno, nosotros, el Ministerio de Magia y yo, tenemos una razón para creer que Sirius Black escapó de Azkaban por ti. ¿Qué? ¿Por qué piensas eso?
No puedo decirlo, todo esto es muy secreto, he roto 1.000.000 de reglas solo para contarte esto. Pero quería advertirte que tengas cuidado este año. ¿Piensas ir a Uxmeade? Sí, mi tío firmó mi formulario en el momento en que lo recibí. Bueno, cuando te vayas, asegúrate de quedarte donde la gente pueda verte, no te alejes y quédate con tus amigos. ¿Puedes hacer eso por mí? No se preocupe, señor Weasley. Creo que puedo lograrlo. El señor Weasley le dio una palmada en el hombro. Buen chico. Ahora vete, no quiero perder el tren, que tengas un buen trimestre. Gracias, señor Weasley. Una vez que el mayor de los Weasley se alejó, Harry abordó el tren y, después de asomar la cabeza en varios compartimentos, algunos de los cuales contenían un grupo de estudiantes de primer año risueños, una pareja besándose y, curiosamente, un hombre dormido que parecía lo suficientemente mayor como para ser su padre, encontró a Ron y Neville sentados en un compartimento por lo demás vacío.